más. Bueno, arranquemos. Ahora tengo que hablar con Alice. The bed is comforting, if a bit run down. Still, you've earned a rest. La cama es cómoda. Incluso un poco hasta... Ah, si te ganas un descanso. Vamos a dormir. Across the room, the heating system hums its soft lullaby. The mattress feels soft and sheets warm. It only takes you moments for the world to fall away. A través del cuarto, el sistema de calefacción de es una canción de cuna suave. Sí. El colchón se siente suave y las sábanas cálidas. Se toma un par de momentos para que el mundo se caiga. Thoughts, baby. A million little lights in the dark. You're one fine instrument, brother. All those faces and all those names. All that laughter and screaming and scheming around. Every corner and every street. Pensamientos, nene. 1 millón de pequeñas luces en la oscuridad. Sos un instrumento fino, hermano. Todas esas caras y todos esos nombres, esas risas y gritos y planificaciones, cada esquina y cada calle. Recorded in you, forever, on ferrotape. Grabadas en voz, para siempre, en ferrocinta. Dando vueltas, dando vueltas. Para, estoy soñando, ¿no? No, you're spinning tapes at the discotheque. The great unceasing disco of the mind. The flash, the bang, the endless learning experience. No, estás reproduciendo cintas en la discoteca. La gran disco sin descanso de la mente. El flash, el bang. La experiencia eterna del aprendizaje. Dando vueltas en la eternidad. On and on it goes, for untold hours. At the disco where you first asked her to dance. Rising, rising. Above the dark curvature, the great wingspan of sleep. Studded with stars. Sigue y sigue. Horas incontables. En la disco donde donde primero le preguntaste para bailar. Subió sobre la curvatura oscura. En el gran ala del sueño. Marcado con estrellas. Behold, there are millions of them down there. The first time, the last time. The smoke in her mouth, the plotted flowers, the faces turning, changing. Mirá, hay millones de ellos ahí. La primera vez, la última vez, el humo en su boca, las flores en los botes, las caras cambiando, dándose vuelta. ¿Qué es? It's the world, Harry boy. And you're made of it. Every day you're out there, you make more of yourself from it. I'm afraid you can't be unmade now.
Es el mundo, Harry. Y estás hecho de él. Cada día que estás afuera te haces más parte de él. Tengo miedo de que no podés ser deshecho ahora. ¿Por qué querría? You can never forget this shit. No podés olvidar esta mierda. La lluvia, la nieve. No quiero, es hermoso. Beautiful. It's stuck on loop, whirling, spitting out words and images. ¡Hermoso! Está puesto en repe, dando vueltas, escupiendo palabras e imágenes. You're the son of the world again. Harristar, a ceaseless agent. Picking up litter and old newspapers. Collecting your little bubblegum wrappers and idiotic picture postcards. Meaningless, meaningless keepsakes. Un hijo del mundo otra vez. Harrister. Un agente sin descanso levantando basura y diarios viejos. Juntando tus pequeños envoltorios de chicle y figuras de... e imágenes de postales. Sin sentido. Recuerdos sin sentido. Reading your awful letters and recalling things, aren't you? The endless names of the world. An address book you are. The map of a city. Leyendo letras y recordando cosas, ¿no? Los nombres sin fin del mundo. Sos un libro de direcciones. El mapa de la ciudad. Sí, soy un agente del mundo. You'll go insane if you keep going like this. One more day, and you'll be in the loony bin. I just know you will. And for what, brother man? A volverte loco si seguís así. Un día más y vas a estar en el tacho de los locos. Sé que vas a estarlo. ¿Y por qué, hermano? Solving your little crossword puzzles. Doing your tasks. Crossing names off lists. Trying to become some sort of world detector. It won't make it okay. It won't put smoke back in her mouth. Vas viendo tu rompecabezas de crucigramas, haciendo tus tareas, tachando nombres de listas. De tratar de convertirte en un tipo de detector de mundo. No va a hacerlo bien. No va a volver a poner humo en su boca. No, se me pudre esto. Quiero sentir almohada en la gente. Beep, beep, beep. The alarm is ringing, Harry. The disco circus goes on and on. You barely slept 3 hours last night. Bip, bip, bip. La alarma está sonando, Harry. El circo de discos sigue y sigue. Apenas dormiste 3 horas la última noche. You can do it. It's nothing. Do it for the city. Go. Puedes hacerlo. Es nada. Hacerlo por la ciudad. Dale. Do it for the wind. Hacerlo por el viento. Do it for the picture puzzle. Put it all together. Solve the world. One conversation at a time. Hacerlo por el rompecabezas de la foto. Ponerlo todo junto. Resolver el mundo. Una conversación a la vez. ¿Cuántos puntos tengo? A la mierda.
Buen día, Kim. Yes? ¿Sí? Nada. Our tenant, the policeman. I hope the waves don't keep you up at night. What can I help you with? Nuestro ocupante, policía. Espero que las horas no te mantengan despierto de la noche. ¿En qué te puedo ayudar? Pregunta, ¿viste a una mujer pelirroja que se llama Ruby por la costa? Nay, I haven't seen anyone lately. Nah, no vi a nadie últimamente. Ok, pero ¿sabes de quién hablo? This is my little cinder block town. I know what goes on around here. Es mi pequeño pueblo de cemento. Sé lo que pasa por acá. She's being evasive. She knows something. Está siendo evasiva. Sabe algo. There was a murder in Martinez. She might be a suspect. We would appreciate your help. Hubo un asesinato en Martínez. Vos es una sospechosa. Apreciaríamos la ayuda. Would you now? I know how this world works, and it doesn't work when people tell on each other. ¿Sabes? Ah, ¿en serio? Sé cómo funciona este mundo. Y no funciona cuando la gente ve chamu botonea a otra. ¿Sabes algo? Y estamos para ayudar. Aye, that you are, Dark Omen. Help yourselves and your organization. Help the storm clouds gather on the horizon. Sí, claro que lo sos, profecía oscura. Ayudar a ustedes y a su organización. Ayudar a que las nubes de tormenta se junten en el horizonte. ¿Sabes algo? Pero no lo vas a decir. There's not much to tell. People come and go. Now, was there something else? No hay mucho más que decir. La gente va y viene. Ahora, ¿había algo más? I see, ma'am. I hope you don't mind if we look around anyway. No, señora. Espero que no le moleste si miramos de cualquier forma. You should look around your shack. Maybe she's rented it out to others too. Deberías mirar en la cabaña. Esto se lo rentó a otros también. Me dijo que sí, eso es cierto. As you look at the floorboards in this corner of the shack, it's clear one of them isn't quite level with the others. Mientras miras las maderas en la esquina de la casa, ves que una no está al mismo nivel de las otras. The edge of a floorboard next to it looks scratched. La punta de la me parece rompida. Ok, sácamela. Hollow space underneath the floorboards is dark and damp. You can barely make out the mixture of sand and sawdust below. El espacio vacío abajo es oscuro. Apenas podés ver una mezcla de arena y vaselina. ¿Y qué hay ahí? Nothing particular catches your eye. Looks like more reeds. There might be something hidden inside the sand though. No atrapa tu atención. Parecen más que nada juncales. Puede haber algo escondido en la arena. A ver. You stick your hand in and start combing through the sand. Dry, not like outside. Fine dust. And then something hard wrapped in paper. Metes tu mano y empezás a peinar a través de la arena. Seco, no como afuera. Polvo fino y entonces algo duro envuelto en papel. A small cylindrical Yes. object. You pull it out. A bullet. Un pequeño objeto cilíndrico. ¿Y lo sacas? Una bala de 9 milímetros. A 9mm bullet, to be exact. Fit for all muzzle loaders of that caliber. Like your own Villiers pistol, for example. Una bala de 9 milímetros, para ser exacto. Calza en todos los cargadores frontales de ese calibre. Como tu propia pistola Villiers. Y para un arma de carga frontal no... Como el arma asesina no, ¿no? The floorboard isn't interested. Maybe the washerwoman is. You have enough to confront her with. La madera no está interesada. Quizás la mujer que lo haga así. ¿Tienes algo que enfrentarla? It's extra ammunition. She's locked and loaded, ready to fight some cops. Son balas extra. Está cargada. Preparada para pelear contra policías. 3 balas.
Our tenant, the policeman. I hope the waves don't keep you up at Che, night. ¿por qué había una What can bala I help you en el with? piso de la casa, de la cabaña? Damn that girl. Puta madre, esa piba. A bullet? ¿Una bala? Mhm. You didn't put it there, did you? She did. No la pusiste ahí, ¿no? Ella lo hizo. Gone and hid things in there? She's usually a good tenant, and not a stupid one either. Se fue y escondió sus cosas ahí. Normalmente es buena alquiler. Alquila bastante bien. Y tampoco es estúpida. ¿Le alquilaste el cuarto? Yes, I let my room to that Ruby girl. Sí, le presté mi cuarto a esa piba Ruby. As I've done before when she's been in trouble or just looking for solitude. I've made it clear. We welcome all kinds of people here. Como lo hice antes cuando estuve en problemas o estaba buscando soledad. Lo hice claro. Recibimos a todo tipo de gente acá. Me lo avisó, es cierto. ¿Y hace cuánto? She came last Friday, left on Monday in a hurry. What has she gotten herself into? That girl. Viendo el viernes pasado. Se fue el lunes apurada. ¿En qué se metió esta piba? That's for the police to find out. Right then, please answer each question to the best of your ability. I'm sure we have a few. Eso es para que la policía lo descubra. Bueno, por favor responda a cada pregunta con la mejor habilidad. Tenemos un par. ¿Y cree que se fue el lunes? Yes, early with the dogs, around 8 o'clock, I think. Sí, temprano con los perros. Más o menos a las 8, creo. She probably heard the lieutenant's Kanema drive by, and it woke her up, just like it did you. Probablemente escuchó el kinema del teniente manejar y la despertó, como vos. ¿Quién pudo haber escuchado tu kinema? Yes. That is a downside of having a 130 kilowatt engine. It lets the bad guys know when you are coming. Sí, esa es la desventaja de un motor de 130 kilowatts. Les avisa a los palos cuando están viniendo. ¿Está el cuarto exactamente como ella lo dejó? Probablemente no. I cleaned it, like I always do. Lo limpié, como siempre hago. ¿Y había algo más ahí? No, No, The truth, sire. es verdad. ¿Cómo es Ruby? she's good company. Knows how to talk to an old woman. At my age, you don't get a lot of quality conversation. So I really appreciate that about her. Es buena compañía, sabe cómo hablarle a una anciana. A mi edad no tenés mucha conversación de calidad, así que aprecio realmente eso de ella. Did she talk to you much during her last stay? ¿Habló mucho con vos en su última estadía? No, she was mostly silent this time. Kept to herself. No, fue muy silenciosa esta vez. Se quedó ella misma. ¿A qué te referís? She tried not to let it show, but I could tell she hadn't come to fish. Usually she likes to cast a few lines, but this time she mostly stayed in her room. Trató de no mostrarlo, pero podía saberlo que no vino a pescar. Normalmente a ella le gusta tirar un par de líneas, pero esta vez se quedó más en su cuarto. ¿Por qué pensás que dejó la bala ahí? How would I know? She's a gruff one, but not violent. She doesn't go around toting a gun. ¿Cómo los podía saber? Es dura, pero no violenta. ¿No va alrededor jodiendo con un arma? ¿A dónde se fue entonces? ¿Tienes idea? I don't know. Further up the coast, she tried to leave quietly, but the hinges on that door screeched like a cat in heat. Woke me up. I heard her rushing in those heavy boots, heading up north. No sé. Más arriba de la costa. Trató de irse en silencio, pero las bisagras de la puerta gritan como un gato encalorado. Me despertó. La escuché correr con esas botas pesadas yendo al norte. It's a peninsula. She might be trapped. Es una península. Puede estar atrapada. You'll never find her, you know. She knows the coast like the back of her hand. You only just arrived. Nunca lo vas a encontrar, ¿sabes? Conoce la costa como la palma de su mano. Vos recién llegaste. I wouldn't worry about that, man. We are persistent. No me preocuparía por eso, señora. Somos persistentes. Bueno, más arriba de la costa. Are you sure you would rather stay here?
Get a nice cozy fire going in the heater. Seems like a better idea to me. ¿Estás seguro que no quieren quedarse acá? Tener un fuego cómodo y cálido en el calentador. Me parece una mejor idea. The failed electric mural. You feel like you should go look at it again. Step closer this time. El mural de Feld Electric. Sentí que deberías ir ahí otra vez. Un poquito más cerca. Bueno, me voy. One thing, officer. If you do find her, please go easy on her. Una cosa más. Oficial, si la encontrás, anda fácil. She really means it. It's an honest plea. Lo hice en serio. Es una petición honesta. She's a good girl. Whatever she's gotten herself mixed up in. Es una buena piba. No importa lo que ya se ha metido. Ok. Hay dos cosas más que hacer. Primero, tengo 163 y estoy gratis. O sea que estoy cargado de guita. Bien, no pudo hacer de Lancer el tiro, eso ya se sabe porque básicamente el presupuesto, básicamente el tiro no daba. Hay gente ahí, así que voy a lidiar con ellos, pero primero me voy a cargar. Tengo mucha guita y A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal ¿cuánto sprays, tengo and de blister moral? packs. They all bear the Saint Baptiste Pharmaceutics logo. ¿Qué es esos productos en sí? I don't know. Let's see. Nosafed is a nasal spray. Dramamine is a really good painkiller. Magnesium is a dietary supplement. Hypnogamma is... No sé, déjame ver. Noslofer es un spray nasal. Dromin es un buen analgésico. Magnesio es un suplemento dietético. Y Pongama I es... don't really know what hypnogamma is. I guess it makes you feel less shit. It's recommended to use after lots of partying, studying or exercising. No sé qué carajo es ese programa. Supongo que te hace sentir menos mierda. Recomiendo usarlo después de un montón. Lo recomiendo usar después de muchas horas, estudio o ejercicio. ¿Qué se puede explicar? Ajá. Ajá. Ok, quiero Dynamine y quiero mucho. Porque el otro por lo menos puedo bancarme un par de golpes. Okay, here. I hope Saint Baptiste makes you feel better or something. Okay, here. Okay, here. I hope Saint Baptiste makes you feel better or something. Ok, listo. Uno más. ¿Para cuánto tengo? ¿Cuántas cargas tengo? 23. 20. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 cargas tengo. Okay, here. Okay. Con él. Hello, officer. I think I almost have it. A new trap design, that is. I know you're skeptical, but I have a good feeling about this. Hola oficial, creo que ya lo tengo. Un nuevo diseño de trapa. Sé que sos escéptico, pero tengo un buen sentimiento sobre esto.
Sí, hablé con Kuno. Prometió dejarse de joder con las langostas. So it was just a child. Entonces fue un pibe. Thank you for telling us, sweetie. This is good news, right? It means we can try again. Gracias por decirnos, cielo. Somos noticias, no significa que podemos volver a probar. She acts chipper, but something's changed in her tone. A hidden worry. Actúa alegre, pero algo cambió en su tono. Una preocupación oculta. Something is secretly gnawing at her confidence. It's not this Kuno kid or the missing locust. It's something else. Algo le está comiendo en la confianza. No es este pibe Kuno o las langostas. Es algo más. Yeah, you're right. We just need to restock the empty trap. Then we'll need to inspect the traps one more time. And then maybe we can. Sí, tenés razón. Tenemos que rearmar la trampa vacía, después inspeccionar las trampas una vez más. Y quizás podemos... Oh, viejo, no, quédate acá. Darling, I told you to take it easy. You're getting sick. Maybe it's time to go home. Cielo, te dije que lo tomaras fácil, que bajaras un cambio. Te estás enfermando. Quizás es el momento de ir a casa. You're right. We can come back next season when it's warmer. Tienes razón. Podemos volver la próxima temporada cuando esté más cálida. That's just something people tell themselves when they fail. Eso es lo que la gente dice cuando falla. Mira, llegamos muy lejos para abandonar. Vamos a rearmar la trampa. Hagamos esto. We are getting really carried away with this, aren't we? Fine, it's better than having these people get pneumonia on the coast. But after this... Realmente nos estamos pasando de mama con esto, ¿no? Está bien, es mejor que tener esta gente agarrando neumonía en la costa. Pero después de esto, Kim, tenemos que ir para allá. Por fumar. He wants to see this tale through as much as you. Otherwise, he'd have stopped this already. But he cannot let it drag out after this. Quiere ver esto a fondo tanto como vos. De otra forma hubiese frenado. Pero no puede dejar... Pero no puede dejarlo después de esto. Really? It's too much, officer. ¿En serio? Es demasiado oficial. What Morel means is we're grateful for your help. Lo que Morel se refiere es que estamos agradecidos por tu ayuda. Here's a fresh batch of locusts. They should slide right down the funnel. And thank you again. We will definitely mention you, should this lead to a discovery. I'm not talking co-discovery, of course, but... Acá hay una tanda nueva de langosta. Debería ponerse directamente en el embudo. Gracias. Definitivamente te vamos a mencionar si esto llega a un descubrimiento. No estoy viendo con descubrimiento, claro, pero... This would show them all. We need to get you on that list of discoverers. No question about that. Esto le va a mostrar a todos. Tenemos que ponerte en esa lista de descubridores. No importa la otra. Ok. ¿Ya hice lo de la cinta? ¿Lo de karaoke? Ah, no. ¡Ay, no hice eso! Listo. The porter reel is just what you needed. The reels attached to the apparatus Me había with a olvidado de eso. satisfying click. The tape is routed behind the magnetic reader. El portarril es lo que necesitas. La cinta se pone en el aparato con un clic satisfactorio. La cinta está puesta atrás del electromagnético. Toca play. You press the large button marked Commencer, and the tape starts spinning. There's a small delay before the song starts playing. Tocas el botón grande marcado comenzar y la cinta empieza a dar vuelta. Hay un pequeño delay antes de que la canción empiece. Poner tu oreja contra el parlante. It sounds like someone's moving in the room, getting comfortable. Then the organ starts playing a simple, melancholic tune, echoing in the hallway. A lone singing voice joins in.
Parece que alguien se está moviendo en el cuarto, poniéndose como. Y entonces el otro no empieza a tocar un tema melancólico simple, haciendo eco en el pasillo. Una sola voz se une. Telling you about the tiniest church in Sessons, surrounded by even tinier yard. You almost feel the seaside mist on your skin. It's mega sad. Hablándote sobre sobre la iglesia más chica en Saint-Saëns, rodeada del incluso más chico patio. Sentí la niebla del mar en tu piel. Es mega triste. Within seconds you know, this is the one. The real shit you've been looking for. The one you trust your room to that Clasia told you about. Perform it. En segundos sabes. La verdadera mierda que estabas buscando. Es la que hiciste mierda tu cuarto que te dijo Trashke. Personal, hacela. A click. Then silence for a bit. Then the tape stops spinning. Un clic y después silencio por un segundo. Y la cinta empieza. ¿Puedo cantar esto para karaoke? Creo que puedo cantar esto. No, no debería. No, perdón, no debería. Es muy triste. Voy a llorar y voy a hacer mierda en el cuarto otra vez. Crying is good. It gives your performance authenticity. Besides, you already know the lyrics since you listened to it like a million times. Llorar es bueno, le da autenticidad a tu performance. Aparte, conocer la letra sé que la escuchaste como tipo 1.000.000 de veces. Yup, they're all here. All 3 verses. Sí, están acá. Los 3 versos. Oh, mierda. And the B-side of the tape contains the instrumental version. It's like the world itself is telling you to do it. Only one obstacle stands on your way. Y el lado B de la cinta tiene una versión instrumental. Es como que el mundo te está diciendo que lo hagas. Un solo obstáculo está en tu camino. ¿Cuál, yo? Gart, you have to convince Gart to let you sing karaoke in the whirling. After you've won him over, you can express yourself. Let the pain out. Make everyone understand. Gart, tenés que convencer a Gart de dejarte cantar karaoke en el pueblo. Una vez que lo ganaste, puedes expresarte. Que él salga el dolor. Que todos te entiendan. The lieutenant looks at you as you remove the tape from the boombox. He doesn't say anything. El teniente te mira mientras sacas la cinta de la cama. No dice nada. Tendría que haberlo hecho solo. Soy un pelotudo. Ok, esto va a ser feo. Can I help you? ¿Puedo ayudarte? Gart, voy a cantar karaoke ahora. No, you don't. It's not happening. No, no va a pasar. No va a pasar. No, no vas. No va a pasar. You need to approach this situation logically. Ask him why he has the PA system installed if you can't use it. Necesitas acercarte con esta situación lógicamente. Preguntarle por qué tiene un sistema de parlantes si no puedes usarlo. ¿Por qué tienes un sistema de parlantes si no puedes usarlo? It's for no one. It's a prop. I'm not letting anyone use it after the great karaoke catastrophe of 44. Es para él. No es para nadie. Son muestras. No voy a dejar a nadie cantar después de la gran catástrofe del karaoke del 44. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una banda a tocar acá? It's not for bands, it's for clients. Some clients, okay? Not you. No es para bandas, es para clientes. Algunos clientes, ¿ok? Vos no. Soy un cliente, pagué mis cosas y tengo el derecho a usar la máquina de karaoke. Ha! Well, we don't have any tapes. They all got stolen. Bueno, no tenemos cintas. Y las robaron todas. He's lying, but whatever. You don't really need his lame tracks. Está mintiendo. No, como sea, no necesitamos sus cintas aburridas. Está todo bien. Tengo mi propia cinta. The man in the vest and the violet shirt stares at the tape you've just given him. He begins to frown. Hard. El hombre en la camisa y remera violeta se queda en la cinta que le diste. Empieza a fruncir el ceño. Duro. This is the look of a man who's defeated. He knows he's out of excuses.
Esta es la mirada de un hombre que fue derrotado. Sabe que no tiene excusas. Fine, fine. Climb on that stage and do your thing. Just get out of my hair. I'll plug it in for you. Damn this karaoke machine. Está bien, subí al escenario y hacer tus cosas, solo salí de mi vista. Te lo voy a enchufar. La puta madre, esta máquina de karaoke. I'm having it uninstalled, he mumbles to himself. La voy a sacar. Sí. The stage is all set up for your performance. Feels silent. You can hear the pellets creak under your feet. El escenario se siente, está preparado para tu canto. Se siente silencioso. Podés escucharlo romperse bajo los pies. You feel a little dizzy, a little unsteady suddenly. Te sentís un poco mareado, un poco inseguro. So, are you ready for your thing now? Let me know when I should turn on the karaoke carousel. Así que estás preparado. Así que estás preparado para tu cosa ahora. Solo avísame cuando tengo que prender, arrancar el carrusel del karaoke. Mira el cuarto. It's still early here. Faint daylight is seeping into the dining hall. All the tables have been wiped pristine clean for the customers to come. Es temprano. La luz del día está poniéndose en la sala. Todas las mesas están limpiadas pristinamente para que los clientes vengan. Someone's making coffee in the kitchen, but aside from that, no one's really around yet. It would be a much better idea to perform in the evening, no? Alguien está haciendo café en la cocina. Pero aparte de eso, nadie está acá. Sería mejor ir a hacerlo en la noche, ¿no? ¿Y humillarme públicamente? ¡Oh, sí! A ver esto que quieren hacer. That's one brutal motor carriage. Eso es un brutal carruaje de motor. If I were a real skull now, I'd jack it, paint it in palm tree livery, then bottom light it, neon style. Si fuera una verdadera calavera ahora, lo afanaría, lo pintaría en temas de árboles de palmeras y le pondría de fondo luces de estilo neón. A snazzy shit-ripped skullmobile like this would make a fine trophy. We could, like, hang fucking shrunken heads from the side mirrors. Cops' heads. Scary tribal shit. Un móvil hecho mierda, Skullmobile no sería. Sería un muy buen trofeo. Podríamos como colgar cabezas chicas de los lados reducidas de los vidrios. Cabezas de policías. Cosas realmente de miedo te llevaré. Yeah, tribal shit. A cop carriage like this would have proper skull value. Sí, cosas tribales. Un carruaje de policía sí tendría valor propio de Skull. While I appreciate the interest you take in my brutal motor carriage, I have to stop you right there. The RCM takes threats directed at its property seriously. Aunque aprecio su interés que toman en mi brutal carruaje de motor, tengo que frenarlos ahí. El RCM toma las amenazas dirigidas a su propiedad seriamente. It's just theoretical work, Copper. No basis in reality. Man, if we were certified skulls right now... Es solamente trabajo teórico, Polucho. No hay base en realidad. Viejo, si fuéramos Skulls certificados ahora. Skulls,
Now there's a strong organizational title. Skulls. Ahora, eso es un buen título organizacional. ¿Quiénes son? I can tell you who we're not, cop. We're not snitches or skulls. Puedo decir que no somos poli, no somos botoneros, dos pedazos de mierda o skulls. Which is not to say that the skulls are bitches and... On the contrary. Lo que no es decir que los skulls son putas y mierdas. Al contrario. The part of this presentation you want to take home with you, cop man, is we're not part of the skulls yet. La parte de la presentación que querés llevarte con vos, Polucia, es no somos skulls todavía. Okay then, let's indulge in some intellectual exchange. These young men seem eager to share their beliefs. ¿Ok? Indulgámonos en un intercambio intelectual. Estos jóvenes parecen interesados en compartir su... ¿Quiénes son los skulls? You don't know? What kind of cop are you? ¿No sabes? ¿Qué tipo de policía sos? It's not a question. Don't get into it. Es una pregunta. Es una pregunta, no te metas. Claro que lo sé, solamente los estoy probando. No tengo ni puta idea de quiénes son. The Skulls are the most vicious gang of the Besmertnay. Los Skulls son la banda... Son la banda más viciosa de Bestemish. Besmetine, or the Besmeti, the Immortals, are West River Sholian crime syndicates. Besmeti o Besmerti, los inmortales, son los sindicatos de crimen de caballeros del oeste. The nastiest bunch of psychos ever. Jacking carriages and getting into high-speed chases. La banda de psicópatas más horrible del mundo que existió. Se afanan carruajes y se meten en persecuciones de alta velocidad. Possessing an infinite amount of fuck-all swagger, infamous for their non-verbal modus operandi. Poseen una cantidad infinita de mierda. De cambio que da mierda. Infames por sus modus operandi no verbales. Nada. They usually occupy the burnt-out quarter in Jamrock, or you can find them loitering around their brightly painted bottom-lighted vehicles. Normalmente ocupan el cuarto quemado. El cuarto quemado de llama. O puedes encontrarlos dando vueltas en sus vehículos pintados. Sus vehículos brillantemente pintados con luces de va. I can't wait to become a skull. Bottom lights are wretched aggressive. No puedo esperar para convertirme en Skull. Las luces de fondo son muy agresivas. ¿Conocen a Cindy de... ¿Qué pasa con las cosas? Las camperas. What about them? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué tiene... ¿Por qué tiene como mierda atrás? Like I said before, many men keep searching for the one, for so-called true love, which is actually just obsession masquerading as kinship. The thrill of the chase, the hollowness that fills your chest cavity after catching it. Como dije antes, muchos están buscando por el uno, el tan llamado verdadero amor, el cual es solo una obsesión haciendo de mascarada. El placer de la placer no. La adrenalina de la persecución, el vacío que llena tu cavidad pectoral cuando la conseguís. I'm wondering if the poetics come with the jacket, or are they derived from something else entirely? ¿Te pregunto si la poética viene con la remera o fueron derivadas de algo más To catch a enteramente? fish, you'll need to hurl the lure many times, and even then it isn't certain that you'll get anything. If you blow up the lake, though... Tapas un pescado, tenés que volver a meter el cebo muchas veces, incluso no seguro de que consigas nada. Si volás el lago, te quedás sin peces después.
Es una metáfora horrible. You get more fish in a shorter time. And, for time is of the essence and fleeting ever so quickly, one must think of a way to fuck the whole world and not get caught up in fucking some one. Conseguir más peces en un periodo corto de tiempo. Y cuando el tiempo es esencial y salir corriendo es más rápido, uno tiene que pensar en la forma de hacer mierda a todo el mundo. Y no quedarte jodiendo a alguien. Because when one fucks everything, he fucks nothing. And that, to me, feels glorious. Sticking your dick into the void. Porque cuando haces mierda todo, haces mierda nada. Y eso se siente glorioso. Poner tu pija directamente en el vacío. Hate to admit it, but in a weird way, he's got a point. Odio admitirlo, pero de alguna forma tiene sentido. Ah, eso es chupar. Ah, eso es joder el mundo. Bueno, este que ya sabe en realidad. Well, first off, it's a statement and not necessarily something that characterizes me as a person, even though the statement has character. And I do like piss. Bueno, primero es una frase y no necesariamente algo que me caracterice como persona, aunque la frase tiene carácter. Y me gusta mear. The word piss epitomizes the struggle taking place in the world. Things being defined as they seem, not as they are. And, I guess, it's also about communal spirit, the future, and truly appreciating our differences. La palabra como mierda no, epitomiza la pelea que está tomando en el mundo. Las cosas siendo definidas como lo que son, como lo que parecen, no por lo que son. Y supongo sobre el espíritu comunal, el futuro y realmente apreciando estas diferencias. Also, you've got to admit, it catches the eye. And since the Grand Piper is slowly but steadily moving towards basing the economy on it, attention, it is imperative that the medium itself convey the message. También tengo que admitir, toma la atención. Incluso el gran flautista está lentamente, pero con vida, moviéndose a basar la economía en eso. Atención. Y es imperativo que el medio en sí lleve el mensaje. No tiene sentido. What I mean by this is, we are all piss and that the world is inherently meaningless. A lo que me refiero es, todos somos como mierda. Y el mundo es simplemente sin sentido. It seems that the young man has a certain expertise in at least one field, even if it's rather narrow. Pareciera que el joven tiene experto en un solo campo. Incluso si es muy... Is it a coincidence that here we have two badass jackets and two badass cops? ¿Qué coincidencia que tengamos a dos camperas así y dos policías horas? Che, Jim. Yes? ¿Sí? ¿Qué pensás de sus camperas? Leather jackets adorned with immature writing? The ideology they convey helps the boys justify poor choices in life and fashion. I'm not a fan. Camperas de cuadros adornadas con escritura invadora. La ideología lleva a que todo el mundo justifica sus propias elecciones en vida y en estilo. No un fan. ¿No hay una tercera opción? Porque ninguna de las dos está de acuerdo con lo que yo pienso y digo, no, tenés razón vos también. ¿Por qué siempre patronizar a... ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre patronizar cuando las posibilidades que usan nuestro camino? No, claro, las dos son estúpidas porque ninguna de las cosas diría... Sí, las camperas se asustan. Está bien. En realidad no.
No, cuando la posibilidad es peor, las cosas en este camino. Perdón, Kim. Es estúpido esto. What are you implying? ¿Qué estás empleando? ¿Cuál llevarías? I'm not sure I understand you, detective. No estoy entendiendo, detective. Nada. You wanted to know which jacket I'd wear, right? Neither. I'd wear neither. Te estás preguntando cuál querías saber, ¿no? Ninguna. No me llevo ninguna. Dale, es un ejercicio mental, Kim. Fine, if only to end this discussion. Theoretically, if I were a juvenile delinquent, if I were to already be down that path, I think peace is the stronger of the two statements. Está bien, solo para terminar esta discusión. Teóricamente, si fuera un delincuente juvenil... Y sigo. Si ya estuviera en ese camino, yo creo que como mierda sería el más fuerte de los dos. Funciona, yo soy más de que el mundo se vaya a cagar. Seems about right, especially considering your heroic exit attempts. Me parece bien, especialmente considerando tus atentos eróticos de salida. That's an origin story for a dynamic duo right there. Esa es una historia de origen para un dúo dinámico ahí. So are we done here? Or you don't need us around for your secret whisper party, do you? ¿Estamos acá o no tenemos que quedarnos para esto, no? ¿Conocen a Cindy? ¿A Cindy Tescal? Oh yeah, Cindy's a right proper skull. Ah, sí, Cindy es una verdadera Skull. Yeah, a true artist of the future. Just like Arno van Eyck. Sí, una verdadera artista del futuro, como Arno Bagnelli. By the way, if you see Cindy, give her our regards. Por cierto, si ves a Cindy, dale saludos. For all their nihilistic posturing, these young men are not lacking in youthful idealism. Por toda su postura nihilística, estos jóvenes hombres no les falta su idealismo junto. The lieutenant on your left is unusually lenient toward them. El teniente Dente a tu izquierda está de ojo con ellos. ¿Por qué no hay más Scars en Martínez? The Union does their share of policing in Martinez, at least where gangs are concerned. That's why there isn't much organized crime around here. La Unión hace su policía acá en Martínez, al menos cuando se involucran las mafias. Por eso es que no hay mucho crimen organizado acá, excepto el de ellos. Don't you worry about that. We're gonna make up for the deficit. No te preocupes por eso. Vamos a arreglar con el déficit. Yeah, we are. Sí, claro. Veo que están en danzas anódicas ustedes. Oh man, yeah. We're not fucking kids, man. Claro que sí, vieja. No somos putos pibes, vieja. Be wary of the abyss. Cuidado con el abismo. ¿Por qué? It's a threat. An impotent threat of violence. Es una amenaza. ¿Una amenaza? Bien. Me gusta. No, la otra, no me hagas. No me jodan, pendejo, soy uno de los malos. Whoa. Come on, man. We're just talking here. Just words. Nothing wrong with that. Oh, baja, vieja. Estamos hablando acá. Solo palabras, nada malo con eso. Yeah, no need to throw your authority in our faces. No hace falta mostrar tu autoridad en estas caras. That's right. Way to put them in the little boy's corner. Ahí está. Buena forma de ponerlos en. ¿Y no? You wanna talk? Let's talk, boys. Ask them. ¿Quieren hablar? Vamos a hablar, pibes. Preguntarles. He liked how you decisively shut down a situation that could have turned into a farce. ¿Le gustó cómo hizo? Sí que puedo terminar farsa. Basta de esta cosa calaverita, entonces. Bueno, eso fue algo. ¿Por qué mierda tengo 0 Half-Light? Ah, esto. Fibers, electroquímica, speed sport.
Compostura, enciclopedia, sabor fre, conceptualización, retórico, shivers, inlat, rhetoric, perception, compostura, interfacing. Holding the gun feels natural and satisfying. It's like an extension of your arm, the polished wooden handle almost fusing into your palm. El arma se siente todo satisfactorio. Es como una extensión de tu brazo. El manejo pulido de madera casi fusionándose en tu mano. Creo que mi mano la reconoce. It reminds you of the day you first held it, with fear and respect, hoping you don't have to use it in vain. The sun was out in Jamrock. It was so long ago. Te hace recordar el primer día que lo tuviste, con miedo y respeto, esperando que no tuvieras que usarla en vano. Todo se estaba poniendo en llano. Eso fue hace tanto tiempo. This is your gun. Now if we could only find your personality. Esta es tu arma. Ahora, si pudiéramos encontrar tu personalidad. That ride is fucking lightning. Ese auto es puro rayo. Piss. Look who it is. Shrunken cophead material. Che, come mierda, mire quién es. Material para reducción de para cabeza reducida de policía. That ride is. Hey, piss. Look who it is. Shrunken cophead material. ¿Saben algo del asesinato que pasó por acá? Murder? Asesinato. Alguien que colgaron en Willing Racks. Yeah, sure. We'll gladly tell you everything we know about it. It was a man. Sí, vamos a contar todo lo que sabemos. O un hombre. Also, he was hanged. También lo colgaron. ¿Algo más? He was hanged from a tree. Lo colgaron de un árbol. Yeah, I mean, duh. Sí, digo, These punks don't know anything. Let's just move along. Estos pelotudos no saben nada. Vamos para adelante. Hey, stop right there. How does one know anything? Che, pará. ¿Cómo sabe uno algo? Ah, this sounds like epistemology. A field so occupied by thought that it begins to question thought itself. Ah, epistemología. Un campo tan ocupado por pensamiento que empieza a cuestionarse a sí mismo. No voy a entendernos con esto. Sure. Understandable. Fucking I appreciate your effort, though. Sí. Entendible. Mierda, y yo lo entendí. Por eso. Son 10. These guys aren't scary. You're not scary. I have... That ride is... Hey, you don't know. It's not a question. Don't get into it. The... Investment. If a skull, The lieutenant. they usually... I can't wait to become a skull. Bottom like's a wreck. These guys aren't... Bueno, acabamos. That ride... Hey, piss. These guys aren't... That ride is... Hey, piss. These guys... That ride is... Hey, piss. These guys... Que me da 7. Necesito un 10. That ride... Hey, piss. These guys aren't... ¡Era un punto más! That ride is... Hey, piss. These guys... Era un punto más. That ride... Hey, piss. These guys... That ride... Hey, piss. These guys... That ride... Hey, piss. No. Don't ask anything. Be subtle and scary.
The boys dream about being skulls. Use that. No, 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 no preguntes nada. Es sutil y da miedo. Los pibes sueñan con sus skulls. Ya eso, ¿para cómo? Suggest they're massive skulls. Come on. Sugerí que son skulls masivos. ¡Dale! Gente, con esas camperas van a hacer cosas gracias de skulls en nada. What? No. Skulls don't have kings. I think. And we're not even in yet. ¿Qué? No, skulls no tienen reyes y creo y no siquiera estamos adentro. Yeah, man, keep your voice down. Skulls don't take it lightly when folks pretend to be them. We're not even prospects yet. Sí, deja bajar la voz. Skulls no tienen por qué tomar a la ligera. O sea, no se toma ligero cuando la gente trata de pretender que son ellos. Ni siquiera somos prospectos. Prospect must be a hierarchical term. Probably in the lower end. ¿Prospectos? Debe ser un término jerárquico. Probablemente en el fondo. ¿No son prospectos y ya están aspirando a ser reyes? Wow, you boys are ambitious. Only prospects and already planning a coup in the skulls. You're destined to go far. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ustedes son ambiciosos! ¡Solo prospectos están planificando un golpe en los skulls! ¡Están destinados a ir lejos! He gets it. Passive aggressive flattery. Lo entiende. ¿Cómo mierda es? Adulación pasivo-agresiva. Te quiero, Kim. Shut the fuck up. Are you trying to get us killed? ¡Cerra el culo! ¿Nos estás tratando que nos maten? Now bring it to the jackets and, yes, start shouting. Ahora se van a las camperas y sí, empezar a gritar, sí, queremos ser un par de asesinos Skull también como ustedes, pero no tenemos camperas Skull. Please be quiet. What? What do you want? The jackets? ¡Cállate! ¿Qué querés? ¿Las camperas? You got it. No need for cruelty. Tres. No hay necesidad para creerla. ¿Nos ofrecen sus camperas así? Ay, sería muy deshonorable. No sería amable rechazarlos. Oh, man. Okay. I get it. Skulls don't really wear slogans anyway. This was stupid. Ah, vieja. Ok, entiendo. Los Skulls no quieren. No llevan eslogans. Esto fue estúpido. Fuck. Puta madre. Puta madre. The lieutenant watches the boys take their jackets off with mild amusement. El teniente mide sacarse sus camperas. Tras un poco de entretenimiento. Sé que dijiste que eres más un come mierdas. Llévate la otra. I'm absolutely okay with not having either one, thank you. Estoy absolutamente bien, te no te ninguna. Gracias. No quieres expresar tu individualidad, al menos. I already am expressing my individuality. Ya estoy expresando mi individualidad. I'm not. I don't have a jacket anymore. Yo no. No tengo una campera. Good. I wanted you not to express yours. Bien. Quería que no expreses el tuyo. Cold-hearted cop. Policía duro. Policía corazón frío. Como sea. Me voy a llevar los dos entonces. Bueno, sí, es bueno saber que tenemos un par. Sí, por si las putas. The need will not arise. Las putas no van a venir. The jackets are meant to complete each other. If a man was standing alone on a street corner with his written on his back, it'd just be an individual that has taken a liking to urine. And fuck the world all on its own is, frankly, generic. Una pena.
No, las campeonas están hechas para completarse del otro lado. Si un hombre estuviera solo en una esquina de calle con como y mierda escrito, sería un individuo que le gustó bastante mirar. Y que se vaya a cagar del mundo en sí mismo es, francamente, genérico. I don't know, Eric. It's cold out. No sé, Eric. Hace frío. Yeah, let's get out of here. The cops fucked us. Sí, vámonos. Nos hicieron mierda los policías. The Jamrock Shuffle. In a way, yes, you are treasure hunting. Most officers from Precinct 41 do what is called the Jamrock Shuffle, cracking open containers. Most of them are from Jamrock or Coal City, the poorest parts of Revachol, that also overlap with the network of royal catacombs called Le Royaume, just beneath the streets. As children, you would all go underground, hoping to find treasure, and come back with a rat's tail or a used needle. That playful curiosity must still be in you. Who knows, maybe one day the Orbe de Montagne, the Holy Scepter, and the Cocaine Skull will all be yours. En la forma, sí. Estás cazando tesoros. Muchos oficiales de Precinto 41 hacen lo que se llama la mezcla de Shamrock, abrir contenedores abiertos. Muchos de ellos son de Shamrock o Coal City, las partes más pobres de las de Revachol, que también se sobrepasan en la red de catacumbas reales llamadas Le Royaume, justo abajo de las calles. Cuando eran pibes todos se iban abajo, esperando encontrar un tesoro y volver con una cola de rata o una jeringa usada. Esa curiosidad divertida debe estar en vos. Quién sabe, quizá alguna vez el oro de Montaigne, el séptico sagrado o la calavera de cocaína sean tuyas. Y mi bonus fue encontrar mejor loot en containers cerrados. Bueno, eso fue un puto desperdicio. Sí, yo nunca soy Fernando Cabral. Aces High. ¿Qué me da eso? A ver. Más uno de trama, menos uno de autoridad. Ok. Más uno Half-Life, menos uno retórico. Guardo. Oh, no quiero volver a hacer esto. Ahí está. Con esto debería estar. Pero... puta madre. Unity. Arruinando juegos desde 2018. Así, arruinando juegos, no tengo otra cosa que decir. En serio, es... Me da bronca. Para ver. Me da bronca. Ok, esta vez OBS se está portando relativamente bien. Ya sabemos dónde está Ru. Ya... adiós, sabemos. Ah, carajo. ¡El auto! Me había olvidado de Alice. Me había olvidado de Alice, que le había pedido el chequeo. Me acordé recién. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone,
Apologies. This is Precinct 57. How may I assist you? 57, ¿cómo la puedo ayudar? Che, ¿escuchaste el ICP sobre el número de serie? Yes. The armor was produced by Fairweather in their facilities in Betancourt sur la clé in 42. Estoy revisando que todo me está andando bien de la computadora, que pareciera que, de nuevo, Unity es un motor de mierda que lo único que sabe hacer es cagar y hacer mierda en mi PC. Que esto lo expliqué antes. Ahora vuelvo a hacer otra bronca mía de Unity. Primero quiero terminar esto. Sí, la armadura fue producida por Fairweather en sus edificios en Betancourt sur la Clef en el 42. Y es el 51, o sea que lleva 9 años con eso. It was part of a special order for Corps de Pharmacie, a security firm contracted to protect the interests of Oranese pharmaceutical companies in the Semenine conflict. Fue parte de una orden especial para Corps de Pharmacie, una firma de seguridad contratada para proteger los intereses de las farmacéuticas orangesas en el conflicto semenita. So, it seems the armor went to Semenine. That's where the paper trail ends, though. Even the firm has proven difficult to track. Corps de Pharmacie has been renamed several times over in the years since the armor was issued. Así que parecía que la armadura fue a Semenin. A Semenin. Ahí es donde termina la marca de papel. Incluso la firma fue difícil de marcar. Claro, Corps de Pharmacie fue renombrada varias veces en los años desde que la armadura fue dada. Y me juego que uno de esos nombres es Krenner. Yes, that is the most recent name the ICP has been able to connect to the CVP. And the one before it was Downwell. I also have one called Sediment, but I think that might be a different contractor. Sí, el nombre es más reciente que el ISP fue capaz de conectar con CDP. El anterior fue Downwell. También hubo uno llamado Sedimento, pero puede haber sido un contratista diferente. No, they were called Sediment. And Somatosensor, it seems. All that during the last 9 years. No, también fue uno llamado Sedimento y Somanector también. Todo eso en los últimos 9 años. A suit of armor like this would have been manufactured with a particular person's physique in mind. You should ask for whom this suit was fitted. Una armadura de este tipo. Una armadura así pudo haber hecho manufacturada para una persona en particular. Con un físico particular de personalmente. Tenés que preguntarle para quién era. Mira, una armadura de este tipo tiene que haber sido personalizado para el que la lleva. Tiene que haber un registro de la persona para el que se la diera. Yes, but the ICP tends to be reluctant to share private sector records. I could try to talk them into it, though. Sí, pero el ISP tiene es bastante jodido para compartir registros del sector privado. ¿Puedo tratar de que hablarlos con ellos? This is a fun challenge for her, an opportunity to contribute beyond doing her job by rote. She'll gladly put in the extra effort for Team RCM. Esto es un desafío divertido para ella y una oportunidad para contribuir más allá de hacer su trabajo por la ruta. ¿Va a poner el esfuerzo extra por el equipo RCM? Sí, gracias oficial, aprecio realmente sus esfuerzos en su caso, que lo aprecio. Glad to help. Call back tomorrow. Hopefully I'll have more for you then. Me alegra ayudar. Espero tener más para vos entonces. Ya está con la radio. 57 over and out. 57 fuera. También fuera. In the cabin, you see a set of steering levers, a radio on a hook. Ya no tenemos nada acá. Ok. Ya esta parte está hecha, así que voy a guardar. Ahora tengo que explicar algo. Algo sencillo. ¿Por qué yo tengo bronca con Unity? Bueno, yo les voy a explicar. Esto es algo que yo expliqué antes, esto no estaba grabado, así que se lo voy a explicar de una manera sencilla. Unity, cuando salió la serie 2000 de Nvidia, o sea la 2080, 2070 y 2060, allá por el 2017, principio de 2018, tenían muchos problemas con esas tarjetas gráficas. Nadie sabe por qué. Y no los problemas de juegos en sí específicamente, sino que básicamente tenían el problema de que se les hacía mierda. Querían programar y no podían. Me encantaría decir que les estoy jodiendo, pero no, para nada. The trap stands empty near the reeds.
No insect sounds or movement around. Only the reed's apprehensive hissing. Rain drips from the mesh of the trap. La trampa queda vacía sin los focales. No hay sonidos de insecto o movimiento. Pero los juncales. La lluvia cae en alrededor de la trampa. Ok, pongamos las langostas y nos olvidamos de esto, ¿sí? The locusts, dazed from being transported, slowly begin to acclimate to their new surroundings. Las langostas, mareadas de ser transportadas, lentamente empiezan a aclimatarse a su nuevo central. They're not really going to get the chance to get comfortable here. No van a tener la oportunidad de estar realmente cómodos ahí. Good, now that's done. When do you think we will return to our impending apocalypse of a murder investigation? Bueno, ahora que eso está, ¿crees que podemos volver a nuestro apocalipsis inminente de investigación de asesinato? Don't answer that. It was a rhetorical question. No respondes eso. Fue una pregunta retórica. Sí, quédate tranquilo. He doesn't want to, but if there is one more cryptozoological runaround, he must force the investigation back on track. This better be it. No quiere, pero si hay un encargo más criptozoológico, va a tener que forzar la investigación de vuelta a rumbo. Espero que esto sea. Ok, volviendo al tema de Unity. Unity, teniendo problemas con serie 2000, tiene quilombos. Adivinen qué tiene este pelotudo a la fecha de este video. Precisamente, yo tengo una 2060. La 2070 no estaba disponible en ese momento y se me iba de mambo. Así que quiero que se imaginen eso. ¿Sí? Y para que digan, ay no, está mintiendo. Le he tirado CryEngine a esto. CryEngine 1, 2 y 3. Le he tirado Dunia. Le he tirado Unreal 4. Le he tirado Unreal 3. Le he tirado todo. Le he tirado todo tipo de motores. Y Unity es el único que consistentemente me ha hecho mierda la máquina. El único motor que me ha hecho mierda la máquina. Y normalmente, que es lo peor, a mí me gusta jugar los shooters sin sincronización vertical, perdón. Y se me hace mierda más rápido. Y con sincronización vertical, por lo menos se mitiga. Algunas veces. Pero bueno. ¿Qué estás pensando? La gente pagaba para estacionar acá. No, nadie pagaría ahora. ¿Ahora esto? A scattering of bullet holes is spread across the cracked wall, reaching from one corner to the other. Agujeros en la plaza. Gracias a de la revolución. Mira aquí, incluso más agujeros de bala. Algo pasó acá. Correct. The density of the bullet holes is unusual, even in a general average bullet hole frequency in Martinez sense. Grim affairs. Correcto. La densidad de los agujeros de bala es inusual, incluso en un sentido general de frecuencia de agujeros de bala promedio en Martinez. Temas oscuras. Meaning, this is a lot of bullet holes. Looks like fully automatic rifle fire. Something you don't see these days. Me refiero a que esto es un montón de agujeros. Parece fuego de rifle automático. Algo que no me sucede todos los días. ¿Por qué no? The manufacturing and sale of automatic rifles was curtailed after the revolution. The destructive power of such tools proved to be too much. We do need to retain some humanity in this world. La manufactura y venta de rifles automáticos fue cortada después de la revolución. El poder destructivo de estas herramientas probó ser demasiado. Tenemos que mantener algo de humanidad en este mundo. Meaning, this is... The lieutenant also nods. It is quite a scene. The two of you standing next to the broken wall of an abandoned building, nodding along.
El teniente también cabecea. Es una escena. Ustedes dos están al lado de una pared rota del edificio abandonado. Cabeceando. Cabeceando lo ves. Incluso más. The lieutenant is nodding so hard it looks like his head is about to snap off his neck. El teniente está moviendo la cabeza tanto que parece que la cabeza se va a salir de su cuello. No pares. The lieutenant matches your nodding pace. He's a true professional at this. El teniente alcanza tu ritmo. Es un verdadero profesional en esto. The nodding's reaching critical mass. You can't take this much longer, Captain. El cabeceo está alcanzando masa crítica. No podemos llevar más tiempo de esto, capitán. Seguí, carajo. Seguí el curso. A small bead of sweat runs down the side of the lieutenant's face as he maintains his nodding. Una pequeña cama de sudor sale cada mientras mantiene su cabeceo. ¡Uno más! As the lieutenant takes out her handkerchief and softly taps the sweat off his temple, a faint crack echoes through the coast. Mientras el teniente saca su pañuelo y suavemente se saca el templo, un pequeño crack hace con la costa. Drink. Abort! Abort! No. Shit, it's too late. ¡Aborta! ¡Aborta! ¡No, carajo, es tarde! ¡Oh, puta madre! Busted the neck, did you? Glad I stopped when I did. My neck was really starting to hurt. Don't worry, little man. Now we should get going. Te rompiste el cuello, ¿no? Me alegro de haber parado cuando lo hice. Mi cuello realmente que está usado. No te preocupes, se va a curar. Ahora teníamos que arrancar. ¿Por qué tantos agujeros? ¿Cuánto tengo? 6, 9. No, quiero más. Estoy buscando... Visual Cálculos. Visual Cálculos. Half-Life, Tema, Logic, Empathy, Inland, Interfacing. Spirit Cops y Visual Cálculos. Bien. Kingdom, enciclopedia, compostura, conceptualización, lógica, electroquímica, empatías, electroquímica, postura, lógica, Spirit de Corps, Half-Life, sugestión, Physical Shivers, Physical Instrument. A scattering of bullet holes is spread across the cracked wall, reaching from one corner to the other. 8, 9, 10, 11. Y necesito 15, o sea que necesito un 4, así que... Bueno, 4 es más fácil. A row of ghostly shades stand facing the wall. There are many of them, a dozen at least, their heads lowered and eyes blindfolded. It's quiet, no sound. No movement. Una fila de figuras de fantasmas se quedan en la pared. Hay varias de ellas, una docena al menos, con sus cabezas agachadas y sus ojos vendados. Es silencioso, no hay sonido ni movimiento. 10 meters away, other shades are lined up in an orderly manner, automatic rifles primed. A gust of wind blows by. The coats of the firing squad flap slowly in the breeze. A single person stands on the side. Tras 10 metros, otras formas están alineadas de una manera ordenada, con rifles automáticos cargados. Un soplo de viento pasa. Y las camisas del escuadrón de disparos salen en la brisa. Una sola persona se queda al lado. The morning sun rises beyond the horizon, radiating the first light of the day. The order was carried out at dawn. El sol naciente sale del horizonte, irradiando las primeras luces del día. La orden fue llevada al amanecer. A long time has passed since the moment of this fusillading. Rain and brine have since washed all the blood away. Not a trace remains. Mucho tiempo pasó desde el movimiento de este fusilamiento.
Lluvia tierra pasando. Lavaron toda la sangre. Ni una sola marca queda. ¿Qué es esto? The abundance of bullet holes leads to two options. Either an inordinate amount of executions were performed here, or they did not use a conscience round, where only one soldier has the loaded rifle. Looks like this was a mass execution with everyone fully armed. La abundancia de objetos de balas lleva a dos opciones. O una cantidad sin orden de ejecuciones fueron hechas acá, o no usaron una bala de conciencia, donde solo un soldado tenía el rifle cargado. Parece una ejecución masiva con todos armados a full. ¿Lo ves la gente contra la pared? A host of men, probably in everyday clothes, ragged from the conflict and covered in dust. They were not sitting, a common practice for executions in some nations, as demonstrated by the height level of the bullet holes. Un grupo de hombres, probablemente en su ropa de día, destruida por el conflicto y cubierta en polvo. No estaban sentados, una práctica común para ejecuciones en algunas naciones, y demostrado por la altura del nivel por el nivel de altura de las balas. They stand, facing the wall. It's impossible to discern any details about their personality or background. Están parados, enfrentando la pared. Es imposible discernir los detalles de su personalidad o de fondo. Ordinary people, familiar, each and every one of them. Gente común, familiar cada uno de ellos. ¿Y quiénes serán? Collateral damage on the path toward normalcy and progress. Such is your belief, officer. Daño colateral en el camino hacia la normalidad y el progreso. Dale su creencia oficial. Maybe you should change it. They were praying, screaming. Quizá deberías cambiarla. Estaban rezando, gritando. ¿Y la línea de soldados? 7 men in combat uniforms and dark coats, holding automatic rifles aimed at the people. Soldiers from some side, but from which one? 7 hombres en uniforme de combate y trajes oscuros, teniendo rifles automáticos apuntados a la gente. Soldados de un lado. ¿Pero cuál? Men of duty, dark duty. Hombres de ver oscuro. ¿Quiénes? In all truth, violence offers no answer. It's only the last available resort when all mediation fails. And here, all did fail. A decir verdad, la violencia ofrece ninguna respuesta. Son la única opción, la última opción cuando las mediaciones fallan. Y acá, todo falló. ¿Y la persona al lado? The commandant, the one who gives the order. Machine gun fire crackling through the air. The lights of the muzzle flashes dancing on his face. El comandante, el que da la orden. Fuego de ametralladoras en el aire. Las luces desde el cañón bailan en su cara. ¿Quién estaba en esta ejecución? I don't know. I don't know who died here, lined up beside that horrible wall. It could have been any of the parties involved in the revolution. No sé. No sé quién murió acá, alineado en esa pared horrible. Pudo haber sido cualquiera de las partes involucradas en la revolución. Perhaps the ones executed here were the loyalist conservatives, killed by the communists at the start of the Civil War. Or it could have been the communists, put to death during the last stretch of the conflict by the coalition forces. Quizás podría haber sido los conservadores leales, asesinados por los comunistas al principio de la guerra civil. O podrían haber sido los comunistas, asesinados en el último paso en el conflicto con las fuerzas de coalición. It could even have been the employees of the Feld R&D Center down the coast, as their building was taken over by the revolutionaries. Podrían incluso haber sido empleados del centro Feld de R&D, del Centro de Desarrollo de IFE. O sea que su edificio fue tomado por los revolucionarios. Or maybe. O quizás, dijiste fuerza de coalición, ¿pudieron haber sido ellas contra la pared? Yeah, it's very unlikely the coalition forces were the ones who died here. They were always the last ones against the wall. Sí, no es muy probable que las fuerzas de coalición no hayan sido las que murieron acá. Siempre son los últimos contra la pared.
To be honest, if a coalition member was anyone in this situation, it was the commandant, the superior giving the orders. Siendo honesto, si un la colisión estuviera en esa situación, era el comandante, el superior dando las órdenes. Bueno, A cold sea wind blows away the figures. un viento furioso. Behind this building, the other one, once filled with engineers and designers of Feld Electric, now collapsed and dead, but for some rats. You feel drawn, for some reason, to the faded mural again. Atrás de este edificio, el otro, el que está con ingenieros y una vez lleno de ingenieros y diseñadores de Feld Electric. Ahora que lo he muerto, solo por algunas ratas, te sentís atraído por algún motivo a ese mural otra vez. Y hay una persona ahí a la que no hablé. Y hay una cosa que no exploré, que me interesa explorar. Que es la iglesia. You see a once bright mural towering above you. The signage has peeled off over the years, but you can still make out Feld Electrical R&D. En algún momento mural brillante está sus voz. Los signos fueron sacados con los años, pero todavía puedes decir Feld Electric R&D. Investigación y desarrollo. A slogan used to intertwine with the loops a long time ago. Now, only a shadow of peeled letters remains. It says, "Tomorrow is just a whisper away." Un eslogan usado para marcar con los ciclos hace tiempo. Ahora la sombra de las quedan. Dice, mañana está un solo susurro. Mañana está un solo susurro. Looks like tomorrow never came. Parece que mañana no vino. Más cerca. Above the mural, a collapsed roof, broken windows set in walls that are cracking and will soon also fall, and the coastal breeze rustling and sighing in the remains of the edifice. Sobre el mural, un techo colapsado, ventanas rotas en paredes que se están rompiendo y que pronto se van a caer, y la brisa de la costa saliendo y poniendo dentro de esto es del edificio. Feld Electrical. How ironic. All these dark rooms. Feld Electric. Qué irónico. Todos estos cuartos. There's something in the wind. Sometimes the only way to go forward is to fail first. Hay algo en el viento. A veces la única forma de avanzar es cerrarla primero. ¿Quién es este edificio? Maybe we could, ask the man who's pointing at the building. Quizá podemos, ¿sabes? Preguntar al hombre que está apuntando al edificio. Great idea. Gran idea. ¿Podría estar Ruby ahí? In there? She could. Or she could be in the identical room over there. Or in that boat shack. In that church tower, maybe. ¿Ahí? Puede ser. Puede estar en la ruina idéntica y... o en el lugar de los barcos. O en esa torre de iglesia, quizá. Why single out this one building? ¿Por qué marcar este único edificio? $7, 10, 12. Es un 8. Ok, antes de avanzar, quiero ver esto. And Mikhail noticed the windows, especially with how there are no windows on the south side. This was to deal with. Y Miquel, te mides las ventanas, especialmente como no hay ventanas del lado sur. Esto era para lidiar con... ¿Y dónde está con su hijo? Dando a las ruinas gastadas por el que ve y sonríe. You officers, come to investigate the historic subtext of West Martinez? I'm Tran Hailostam. You must be Kim Kitsuragi, right? I was just telling my son about this building. Not a lot of people realize the historic significance here. Very rich in hypertext. Oficiales, ven a investigar el subtexto histórico del Martínez del Oeste. Soy Tan Hiesman. Kim Kitsuragi, ¿no? Le estaba diciendo a mi hijo de este edificio.
No mucha gente se da cuenta de la significancia histórica acá. Muy rico en hipertexto. Nice to meet you. Un placer usarlo. Para, ¿cómo era el tema de las ventanas? Oh, yes. So, Mikhail, they had to deal with monitor glare, especially in the summer. They still had vector monitors back then. That was 49 years ago. So they didn't have windows on the south wall. Ah, sí, Miquel. Tenían que guiar con brillo de monitor, especialmente en el verano. Como tenían monitores de vector entonces, eso fue hace 49 años. Así que no tenían ventanas en la pared del sur. Kim, ¿ustedes se conocen? No, I can't say that we've met before, but I've heard of Kim, of course. Mikhail, say hi to the officers. No, no puedo decir que nos conocemos, pero sí escuché de Kim, claro. Miquel, decirle hola a los oficiales. Mikhail's a little tired today. We spent all night trying to run Orbis on his radio computer. Have you heard of it? It's a programming language used in Grad. Quite tricky, but he wanted to play this Grad-made adventure program. We've been getting really into verbs lately. Miquel está un poco cansado. Nos pasamos toda la noche tratando de correr Orbis en su computadora. ¿Alguna vez escucharon eso? Es un lenguaje de programación usado en Grad. Un poco complicado, pero quería jugar esta aventura, este programa de aventuras hecho en Grad. Lo estamos realmente convirtiendo en hombres últimamente. The man speaks in the artificial cadence of a professor, or someone who's been on too many radio shows. El hombre habla con la cadencia artificial de un profesor, o alguien que estuvo en muchos shows de radio. But I assume you're not here for giant worms when there are so many real things to see. Just as I was telling Mikhail before, this is where the Coalition landed in 08. We could be standing on what is the most interesting landmark in Revachol West. Pero asumo que no están acá por los grandes worms cuando hay muchas cosas reales para ver. Como estaba diciendo Michael, esto fue el lugar donde la coalición salió en el 8. Podríamos estar parados en lo que es la marca más interesante en Revachol Oeste. This man is your half-brother. You feel it. But why? Este hombre es tu medio hermano. Lo sentís, pero ¿por qué? Well, get a load of this guy. He really enjoys his trivia. The Orbis programming language was named after its inventor, Victor Orbis, a cybernetician from Grad. They run Vox in the Occidental countries. Wow, escucha a este tipo. Realmente disfruta su trivia. El lenguaje programado Orbis fue nombrado por su inventor, Victor Orbis, un cibernético de Grad. Manejan Vox en los países occidentales. ¿Qué tan fascinante de un edificio antiguo vacío? Aha, but it's not just any empty old building. Ajá, pero no es cualquier edificio vacío. What not a lot of people know is this used to be the R&D department of Felt Electrical. And Felt, which now sells ink cartridges mostly, was once a top dog in the turn-of-the-century cybernetics boom. Lo que no mucha gente sabe es que esto solía ser el departamento de investigación y desarrollo de Felt Electric. Y Felt, que ahora vende cartuchos de tinta, más que nada era uno de los mejores en el boom cibernético de cambio de siglo. Hold on. What's R&D? ¿Para qué es R&D? ¿What? ¡Oh, anda a cagar! Es R&D, investigación y desarrollo, que la gente prueba y sale. Mirá el edificio sobre vos. It looks old and weathered, with seagulls picking apart its stone and metal carcass.
Bushy undergrowth has taken hold of the collapsed rooftop. Some kind of bird has set up a nest on a broken windowsill. Se ve viejo y gastado, con gaviotas sacando su carcasa de miel y de metal. Arbustos no tomaron el techo colapsado. Un tipo de pájaro puso un nido. No creo que escuché nunca de Feld Electrical. That's not surprising. Only a vestigial ink cartridge and ferrotape manufacturer remains. No sorprende. Lo único que queda es un vástago que vende cartuchos, tinta y un manufacturador de cintas. They started out as a midway electronics outfit in Königstein 2 centuries ago. After an aggressive move to Revachol, Feld became a global player in the emerging personal electronics market of the pre-revolutionary era. Empezaron vendiendo cosas electrónicas en Kungst hace 2 siglos. Después del movimiento agresivo a Revachol, Feld se convirtió en un jugador global en el mercado emergente de electrónicos personales de la era pre-revolucionaria. Still, Tricentennial was beating them in business machines. But Feld had an ace up their sleeve. Or should I say, they were developing an ace up their sleeve? I'm mixing my metaphors here. Bueno, sí, Tricentennial estaba ganando con máquinas de negocio. Esas. Pero Feld tenía un as bajo la manga. O debería decir, estaban desarrollando un as bajo la manga. Estoy pescando mis metáforas. ¿Cuál era ese as? It was here in Martinez, possibly in this very building, that they developed prototypes for a tape computer. Probablemente fue acá en Martínez, probablemente en este edificio, que desarrollaron prototipos para una computadora de cintas. ¿Cómo una computadora de cintas? An elegant folding mechanism of rollers and ferrotape ribbons, portable enough to be a take-it-home solution, revolutionizing business machines, possibly even bringing them to the average consumer. Un elegante mecanismo de doblado de enrollado y cintas eléctricas. Lo suficientemente portable para llevártelo a casa, y revolucionando las máquinas industriales y probablemente incluso trayéndolas al consumidor promedio. Which is a feat of engineering even today's giants, Rehm, ICN and ZAM, haven't achieved yet. Lo cual es un hito de ingeniería que incluso los gigantes de hoy, Rehm, ICN y ZAM, todavía no alcanzaron. ¿Y qué pasó? Indeed. What? Sin duda. ¿Qué? The revolution. La revolución. Unfortunately, their moonshot project never made it to the market. Feld's move to Revachol backfired. The revolutionary government liquefied their assets and expropriated those very advanced prototypes, possibly from this very building, or one of the adjacent ruins. Desafortunadamente, su proyecto de lunar nunca llegó al mercado. El movimiento de Feld de Revachol le salió mal. El gobierno revolucionario liquidó sus bienes y expropió los prototipos muy avanzados. Posiblemente de este edificio o alguno de las ruinas adyacentes. All of this was built by Feld, even a boardwalk. Wild Pines built Martinez proper as a resort for their middle management. Feld built this side of town for R&D. Todo esto fue construido por Feld, incluso este paseo marítimo. Wild Pines construyó Martinez como un resort para el manejo del promedio. Feld hizo esta parte del pueblo para R&D. ¿Está diciendo que Feld construyó esto? Yes, they even built a pleasure wheel, but that got destroyed in the war. Sí, incluso hicieron una rueda del placer, pero eso se destruyó en la guerra. A pleasure wheel? Una rueda del placer. Perhaps reminded of a childhood memory. It's clear he would prefer there were a big wheel lighting up the coast. Quizá lo recordó de una memoria de la infancia. Es claro que prefiere que hubiera una gran rueda en la costa. Yes, to lure in their star engineers. This part of Martinez was nothing but reeds before Feld arrived. They had to make the prospect of living here attractive. It was supposed to become a global center for innovation in cybernetics. But history had other plans. Sí, para atraer a sus ingenieros estrella. Esta parte de Martinez no era nada salvo con caras hasta que él llegó.
Tenían que hacer el prospecto de vida acá más atractivo. No, supuestamente iba a ser un centro global de innovación cibernética. Depende de la historia de tus planes. ¿Qué le pasó a los ingenieros, la gente de compañía? Oh, I'm afraid it didn't end well for the boys. But this story is a bit too dark for little Mikhail here. Now, if you were to ask about tape computers... Ah, lamento que no terminó bien para los muchachos. Pero esta historia es un poco oscura para el pequeño Mikhail. Ahora, si me preguntas de computadoras de cinta... Wait, is he saying that we should just bypass the excesses of the revolution? Para, ¿está diciendo que deberíamos pasar de largo los excesos de la revolución? Es un pendejo. Créeme, no quiero llenarlo. Sin computadoras de cinta. Ok. Tape computers. Computadoras de cinta. ¿Qué hicieron los revolucionados con esas computadoras de cinta avanzadas? They used them for military communications, but also to write and send out press releases. The most notorious example being Le Décret de Mars. Lo usaron para comunicaciones militares, pero también lo usaron para escribir y mandar lanzamientos de prensa. El ejemplo más notorio fue Le Décret de Mars. ¿Y qué fue eso? What's the Mars Decree? I mean the radio transmission sent out to news agencies and world governments by the newly created commune of Revachol on the 7th of March in the year 02. ¿Qué es el decreto de marzo? Me refiero a la transmisión de radio enviada a agencias de noticias y gobiernos del mundo de la nueva creada comuna de Revachol el 7 de marzo en el año 02. A short-lived legislative foundation for a short-lived utopia. Una fundación legislativa corta para una utopía corta. It's a beautiful piece of text, actually. A singer-songwriter I know, Charette, called it a love poem to Revachol on her political concept album, Bombessier d'Insolente. You should read it. Every local library in Revachol stocks a copy of the decree. Es una pieza de texto, de hecho. Un cantautor que conozco, Charlotte, lo llamó un poema de amor a Revachol en su álbum conceptual político Bons Baisset d'Insolente. Deberías leerlo. Cada librería local en Revachol tiene una copia del decreto. I tried to get Mikhail to memorize it. Tried to. Someone was much too interested in worms to be paying any attention. Traté de que Mikhail lo memorizara. Espérate. Alguien estuvo mucho más interesado en los worms que prestar atención. The kid takes a peek at the green and silver worm on the cover of the book, already forgetting about this part of the discussion. El pibe tiene una mirada al boom verde y plateado en la cobertura del libro. Ya se olvidó de esta parte de la discusión. ¿Cómo funcionan esas máquinas de cinta? Actually, no one knows. No one even knows what a computer made entirely of tape would look like. But word has it, they were very elegant. Exquisite, alien-looking turn-of-the-century hardware. De hecho, nadie sabe. Nadie como una computadora hecha completamente de cinta se vería. Pero la verdad es que eran muy elegantes, exquisitos. Se ve hardware, piezas de tecnología alienígenas que parecían de cambio de siglo. Buckle up. Prepárate. Oh, mierda. 10 years ago, I did a little freelancing, I guess you could say. I was a special consultant for an exhibition at the Wompty Dumpty Dum Center in Vredefort, Oranje. It raised the same questions, and we had lengthy discussions with Paul Ockerman, who was head curator at the time. This was before the twins Keith and Guy Hughes joined the team, trying to... A 6 años hice un poco de investigación por mi cuenta. Lo puedes decir. Era un consultante especial para la exhibición en el centro Wompty Dumpty Dum en Bedford, Orange. Levantó las mismas preguntas y tuvimos discusiones largas con Paul Ockerman, que había sido el curador en ese momento, justo antes de los gemelos Keith y Guy Hughes en el equipo, tratando de... Wait, did he just say Wompty Dumpty Dum Center? Para. ¿Dijo Wompty Dum? ¿El centro Wompty Dumpty Dum? He did it. He said Wompty Dumpty Dum Center, like it's the most natural thing in the world. ¿Lo hizo? Dijo el centro Wompty Dumpty Dum como si fuera la cosa más natural del mundo. What the hell is a Wompty Dumpty Dum Center? And who the hell are Keith and Guy Juiced? Ok, ¿qué carajo es el centro Wompty Dumpty Dum? ¿Y quién son Keith y Guy Juiced?
¿Y vos no sabes eso? Oh, enciclopedia, me decepcionás. Ok. El centro Humpty Dumpty Don. Paul Okerman. Yes, you can choose. ¿De qué estás hablando? Poco de contexto, por favor. The Wumpty Dumpty Dum Center for Contemporary Arts. The exhibition itself drew on Lagerman's notion of memory, and so there were some parallels. That's why the head curator, Paul Ockerman, chose to... El centro Humpty Dumpty Don para artes contemporáneos. La exhibición se llamó Atrajo la noción de Lagerman de memoria para que fue paralela. Por eso el curador Paul Ockerman eligió para... No, me estás jodiendo. Kim, me estás jodiendo. In fact, I'm not. The Wumpty Dumpty Dum Center is a place you can visit if you're ever in Vredefort and are ever in the market for an exhibition space / contemporary art research center. De hecho, no. El centro Humpty Dumpty Don es un lugar que podés visitar si no estás en Vredefort. Y si estás en el mercado por una exhibición de espacio / centro contemporáneo de desarrollo. But perhaps I should return to the tape computers. As I was saying, the device itself was very elegant, fragile even. One could write directly on the tape using a special chemical solution. The machine would then analyze the handwriting, perform operations, and project output onto a white screen. It was a beautiful, delicate thing. Pero quizás debería volver a las computadoras de cinta. Como estaba diciendo, el dispositivo en sí era muy elegante, incluso frágil. Uno podía escribir directamente en la cinta usando una solución química especial. La máquina podía analizar la escritura manual, hacer operaciones y proyectar una salida en una pantalla blanca. Era una cosa hermosa y muy delicada. Made of black film and folding tape structures. Hecha de cinta negra. Y esto. Y ahora. Very, very cool. Though I understand the socio-economic causes of the revolution, it pains me to imagine the revolutionary setting fire to this precious device. But so they did. The felt playback experiment vanished into the fires of 07. Muy piola. Aunque entiendo las causas socioeconómicas de la revolución, me duele imaginarme a los revolucionarios prender fuego a este precioso dispositivo. Pero lo hicieron. El experimento de reproducción de Fels desapareció en los fuegos del 07. ¿El experimento de reproducción de Fels? Yes, the official name of the prototype. Some sources report it as the Felt Playback Experience, but those are incorrect. Sí, el nombre oficial del prototipo. Algunos lo reportan como la experiencia de reproducción de Fels, pero son incorrectos. ¿Y por qué lo destruyeron los revolucionarios? Who knows? Maybe it was an accident, or maybe they didn't want the technology to end up in the wrong hands. Either way, they're all gone now. All 3 versions of the prototype. Nothing but debris and ashes remain inside that building. ¿Quién sabe? Quizás fue un accidente, o quizás no querían que la tecnología terminara en las manos equivocadas. De cualquier forma, todos desaparecieron. Las 3 versiones del prototipo. Nada excepto ruinas y cenizas quedan en ese edificio. Y apuntó a otra cosa. But of course, what else? Escuché hablar del edificio Feld. No, estoy buscando sospechoso. ¿Viste a alguien sospechoso por acá? No, I'm afraid I can't help you with this one, officer. It's just a regular day off for me and Mikhail here. No, lamentablemente puedo ayudarlo con esto, oficial. Es un día común para mí y Michael. So you haven't seen anyone around? Así que no viste a nadie por acá. No, I'm sorry. As I said, this is just a day off. We just arrived anyway. No, lo lamento. Como dije, eso es un día libre. Recién llegamos. Mentira, hasta hace 3 días. There's something friendly and familiar in how he says that. A day off. Hay algo amigable y familiar en cuando le dice un día libre. He's telling the truth. He hasn't seen anyone. Está diciendo la verdad. No vio a nadie. Voy a escuchar del edificio. Sure. What's on your mind? But of course. No, thanks to you for having me and little Mikhail here to pick your brain. A very interesting conversation indeed. No, gracias a vos por tenerme a mí, a pequeño Michael, para cotizar tu cabeza, cerebro.
Una conversación muy interesante. De hecho, sí. Pick your brain. If anything, this was rather one-sided. He did the talking. Whatever. Era tu cerebro. De hecho, esto fue un solo lado. Él habló. Como sea. The once bright mural towers above you, saying, Feld. ¿42 minutos? No es mucho. The remaining windows rattle from a strong gust of wind. They're covered in a thick layer of grime. They must have been like this for 40 years. Los restos de las ventanas se mueven con un soplo fuerte de viento. Están cubiertos en una capa gruesa de suciedad. Debe estar así por 40 años. Trata de ver adentro. Dripping water falls from a high place. All you can see is the shadow of a collapsing staircase. La agua cae desde un lugar alto. Todo lo que puedes ver es la sombra de una escalera colapsando. There's rust and corrosion on the bars. They're foaming with it. And a small layer of white salt from the sea. Hay óxido y corrosión en las barras. Se están poniendo. Y una pequeña capa de sal blanca del mar. ¿Te puedes saber lo que está ahí adentro? No. I won't even try. You know... No voy a intentarlo. ¿Sabes? I had a partner once. They called him Eyes, because he had to show me things. It's that bad. Tuve un compañero una vez. Lo llamaban ojos porque tenía que mostrarme cosas. Es así de malo. ¿Puedes disparar? Well enough, actually. It's odd how that works. I'm no sharpshooter, but I passed my shooting courses 7 out of 10. Bastante bien, de hecho. Es raro cómo funciona. No soy un franco, pero paso mis tiros. Mi curso de tiro 7 de 10. Ahora tengo la duda de qué carajo. En realidad tengo dos dudas. La primera esa me dijo que estaba en una carpa. Quiero ver qué hay en esa carpa. The tent is just tarpaulin fabric covering a pile of stuff. The flap is open. Inside, 3 young men are listening to some new form of music. It's like nothing you've ever heard. One of them looks at you. La carpa es solamente fábrica tarpaulin. Lona. Creo que es el nombre. Estoy viendo las pintas de cosas. La apertura está abierta. Adentro, Texom de joven está escuchando un nuevo tipo de música. No es nada lo que se ha escuchado. Uno te mira. Come on, get in and close the flap behind you. The warm stuff's getting out. Dale, cerra. Dale, metete y cerra la puerta. La cosa cálida se está saliendo. It's safe to assume this is their leader, or at least he thinks he is. Es seguro asumir que ese es el líder. O al menos se cree que es. Ok. Sorry, we barely have room for one. Perdón, tenemos lugar para uno. You go ahead. I'm too old for this. Dale. Estoy viejo para esto. I'm actually not, he thinks. I just dislike delinquents. No lo estoy, de hecho. Solo no me gustan los delincuentes. I'm sure you will feel right at home. I'll keep watch. Estoy seguro que te vas a sentir en casa. Te voy a vigilar. ¡Ay, que manda a cagar!
Huele a sudor y detergente. Mira marca de esta. Jarras con que parece ropas. Una pila de sprays nasales. Se llama Nosfet Ultra. Un parlante. El tipo que usan para música. A young man with peroxide blonde hair holds up a Harman Welshi tape player, nodding along to the music. He looks at you with a knowing smile and says, Un hombre con pelo rubio de peróxido tiene un reproductor de cinta Hammond Whisky moviéndose con la música. Te mira con una sonrisa conocida y dice: Hardcore. Hardcore. Hardcore to the mega. Hardcore al mega. Ok. Here comes the night. Ahí viene la noche. could there have been a right way out of this garden of forking paths, you think? ¿Puede haber una forma correcta de este jardín de camino? ¿Y ustedes? You see a youngish man bleaching the tips of his hair with a toothbrush. He puts the toothbrush down and extends his hand in greeting. ¿Ves a un hombre joven tiñéndose las puntas del pelo con un cepillo de dientes? Baja el cepillo de dientes y tiene su mano para saludar. Hello, I'm Andre. It's a pleasure to meet you. Hola, soy Andre. Placer conocerte. There is definitely something futuristic about his hair, aggressively so. You get the sense that this is what the future will look like. Hay algo definitivamente futurístico de su pelo. Agresivamente. Tenés la sensación de que esto va a ser como el futuro. Imbecilic, yes. Should the future ever come, it will look deeply imbecilic, like this guy. Imbécil. Sí, si alguna vez su futuro viene, va a ser profundamente imbécil. ¿Cómo este pibe? His grip is strong, sweaty, and warm. He's trying to project and inspire confidence. Su agarre es fuerte, sudado y cálido. Está tratando de proyectar e inspirar confianza. This is my posse, Noid. Este es mi compañero, Noid. The young man with earrings looks at you suspiciously. El hombre joven con él se ve sospechosamente. And Egghead. Y Egghead. Egg! Together with a Settle Burger, who's out there right now, doing some seriously progressive sonic experimentation, we like to think of ourselves as music venue organisers. Juntos somos a Burger, quienes están acá ahora haciendo una experimentación seria de sonido progresivo sónico. Queremos pensar en nosotros como organizadores de música. ¿Para cuántos lugares se organizaron? We have many in the pipeline, officer. Tenemos muchos en la línea oficial. That means they haven't set up a single one yet. Se refiere a que no hicieron uno todavía. ¿Y por qué están acá? You see, we've been all over Jamrock North, prospecting for real estate to establish a new venue in. Mira, estuvimos en Jamrock, en el norte de Jamrock, mirando por bienes raíces para establecer un nuevo local. También por talento. Yeah, thank you, Egghead. And while there is no shortage of raw, unfettered talent spinning tapes in Jamrock, we've had rotten luck with the real estate part. Sí, gracias, Egghead. Y aunque no hace falta de cinta, aunque no hay falta de cintas para dar vuelta, de talento crudo y sin ver en Jamrock, no tuvimos suerte con la parte de bienes raíces. El lugar es una mierda. I apologise for my friend Noid's potty mouth. I realise this is not how you speak to a police officer. He has authority issues. Perdón por mi amigo, por la boca sucia de mi amigo Noid. Me doy cuenta que no es esa forma de hablar oficial. Tiene problemas de autoridad. No hace falta, el lugar es una mierda. Which brings me to the problem of occupied ecclesiastical property.
I bet you've noticed the derelict hive of narcomania on the coast. Lo que me lleva al problema de la propiedad ocupada eclesiástica. Mejor que viste el nido de directo de narcomania en la costa. An attempt to pander to your perceived conservative sensibilities. No person his age would ever use a word like narcomania with a straight face. Don't fall for it. Un intento de mover a tus sensibilidades conservativas percibidas. Ninguna persona de su edad usaría una palabra como narcomania con una cara dura. No caigas. Ok, basta de histónicas. ¿De qué estás hablando? I'm talking about the church, and I'm not exaggerating. Even a place of spiritual refuge can become a magnet for all sorts of dopeheads and burnouts if left unattended. Estoy hablando de la iglesia, y no exagero, incluso un lugar de refugio espiritual puede convertirse en un imán para todo tipo de cabeza de termo, o quemado si no lo cuidas. Quemado. Quemados. Well, I'm sad to say, that's exactly what happened. Sad because we were just about to put Martinez on the map with one of the maddest dance clubs in Jamrock. Nah, strike that, in Revershoal. Bueno, lamento decir qué es lo que pasó. Triste porque estábamos a punto de poner a Martinez en el mapa en uno de los lugares más locos de del club de Jamrock. No, tacha eso, en Revershoal. Tacha eso, el mundo. Y más triste porque los termos y los quemados ahí son el peor tipo. He leans back a little, watching you with a steady, serious gaze, letting you imagine just how bad those dopeheads and burners really are. Te tira para atrás, mirándote con una cara fija y seria, dejándote imaginar qué tan malos son esos termos y quemados. Good. This calls for an opinion. You're an expert in those. Bien. Esto es una pregunta opinión, sos un experto en dos. No voy a quedar por ningún tipo. Ninguno. Yes. And the worst part is, they're also spooky. Sí, la peor parte es que también dan miedo. ¿Cómo que dan miedo? I was hoping you would be the judge of that, officer. All I can say is, their spookiness is the kind that keeps us from restoring this church into a community center and a place of spiritual refuge. Estaba esperando que fueras el juicio de eso, oficial. Todo lo que puedo decir es que su miedo es el tipo que nos mantiene fuera de restaurar esta iglesia en un centro de comunidad y un lugar de refugio espiritual. También no calientan ni limpian el edificio. La mierda va a colapsar. La gente quiere mover la cinta sin calentar, sin tener miedo. El lugar tiene manos vívidas. Nadie puede bailar así. Gracias, Egghead. So you're gonna look into it, right? It should be a police matter. Getting them out. Whatever spooky stuff they're doing, I'm sure it's not what the Ecclesiastes meant their property for. Así que vas a saberlo, ¿no? Debería ser un tema policial, sacarlos. Lo tenebroso que están haciendo, estoy seguro que no es lo que los eclesiastas prepararon para la propiedad. Ok. Decime más. Ok. Andre's obviously very happy you took him seriously. The whole tent is. The boys exchanged giddy looks. Andre está obviamente muy feliz de que lo tomaste en serio. Toda la carpa. La gente se... Mencionaste a los eclesiastas. ¿Quiénes son? Vamos a arrancar de cero. Oh yeah, that's a meteor and name for the founding party. Thought it'd be cool to use it. Ah, sí, ese nombre metropolitano para el partido partido fundador. Me pareció piola usarlo. If you don't know what the founding party is, there might be a way to mask it with minor demagoguery. Sea una forma de... Si no sabes lo que es... Hay algún tipo de... Puede haber una forma de disfrazarlo con... Antes de ir, ¿a qué te refieres con meteoriano? ¿Sabes? Meteo. Ocupando meteo. Ahora hacemos... ¿Qué es el campo de la fundación? El partido de la fundación.
I can't give you a precise definition, but they're a very powerful religious organization. Ahora que lo pienso, nunca los busqué. No puedo darte una definición precisa, pero son una organización religiosa muy poderosa. Y... And they have roots in ancient mass society. And they're the custodians of the Pericarnassian Church. Plus, they anoint the innocents. They, like, made the Innocentic system, no? Y tienen raíces en la sociedad antigua masiva. En la sociedad masiva antigua. Y son los guardianes de la iglesia de Pekínistan. ¿Eh? Y cuidan a los inocentes. Y como hicieron el sistema de inocencia, ¿no? Y son exactamente el tipo que quiere música nórdica en su iglesia. You're right, they do. Tienes razón. ¿Lo dices? The Pericarnassian Church is about love. And Nordic music is about love. I got love for my Pericarnassian posse. Love is the relay out of death. We dance. La iglesia pequiciana es del amor. La música nórdica es del amor. Tengo amor por mi pose pequiciana. El amor es el relé de nuestra muerte. Fuera de la muerte. ¡Bailamos! Love is hardcore. El amor es hardcore. Unity. Unidad. Unity. Unidad. Make some noise for my Insulindian posse. Hace un poco de ruido para mi pose insuliana. You feel it. The anodes and the cathodes coursing through you. Your big toe starts tapping along to the base, as if testing the waters. Lo sentís. Los anodes y los cátodos están... Tu gran pie empieza a tapear contra... Como si los estén observando. Nada. Todo disfrutar el ritmo. Feels good. Se siente bien. Feels good. Creo que el amor puede ser. Oh yeah, it can. Ah, sí, puede ser. It's coming around. You're getting it. Está viendo. Lo está teniendo. Tiene. Tenés razón. ¿Cómo es que la pat... ¿Cómo es posible que el partido de fundación sea algo sobre la música de baile es sobre el amor y también lo es la iglesia pequiciana? Sí, llega a contar el lugar donde estar. He seems ecstatic that you share his vision of Pericarnassianism. Parece entusiástico que se quería compartir su versión del percarnassianismo. Hacerlo por las masas, hacerlo por la banda. I didn't want to say it, but it was pretty lame of you to imply otherwise. Anyway, you got more questions? No quería decirlo, pero fue poco muchacho de implicarlo de otra forma. ¿Tenés unas preguntas? The one with the large head is still looking at you, nodding his head, waiting for your body to start moving. El de la mina te está mirando. Movió su cabeza. Che, ¿cuál es el tema con... ¿Para quién exactamente son esta gente dentro de la iglesia? Truth is, I don't really know. None of us do. I don't even know how many there are. All we've seen are glimpses. La verdad es... no sé. Nadie lo sabe. Ni siquiera sabemos cuántos hay. Todo lo que vimos fueron marcas. Mejor no lamentarlo. ¿Algo más? Yes. There's also the machinery. Sí. También está la maquinaria. When I first scouted the place, back in February, it was abandoned, empty. Took some time getting the crew together. So about 2 weeks ago, we came here hoping to set the stuff up. Suddenly, there are all these strange machines lying around in there. Cuando primero vimos el lugar, en febrero, estaba abandonado. Vacío. Nos tomó un poco de tiempo juntar a la banda, así que en 2 semanas vinimos esperando para preparar las cosas. De la nada caen todas estas máquinas alrededor. One of them has wires running into bowls of water. Wires into water. Never seen anything like it. Uno de ellos tenía los cables andando en baldes de agua. ¡Cables! En agua. Nunca había visto algo así. Andre, tell him about the feeling. Andre, contale el sentimiento. Oh, and it felt like there was something in there with us, watching us from the dark. Ah, y sentí que había alguna cosa con nosotros, mirándonos desde la oscuridad. No,
No, no, la otra. Which other one? I'm not as in tune with my emotions as you are, Egg. ¿Cuál? No estoy tan entonado con mis emociones como vos, Felt like silence. Awful silence. Sentí como silencio. Oh, no, silencio horrible. ¿Pero vieron? ¿Pero no vieron físicamente a alguien? Not exactly. We've just seen someone that we think is a woman go in and out of the church. A couple of times. And we felt someone or something eyeing us inside. But that's kinda it. No exactamente. Vimos ahí que creemos que es una mujer entrar y salir de la iglesia un par de veces. Sentía como que alguien o alguna cosa nos estaba ojeando. Pero eso es todo. La mujer. ¿Pelirroja? ¿Tipo camionera? Sure, why not? Yeah. Sí, ¿por qué no? Claro. But not really. Brown hair. Old. Heavy, dark signs. No realmente. Pero marrón. Viejo. Pesado sin... sensores pesados y oscuros. ¿Cuál? What Noid said. Lo que dijo Noid. So brown and older, Ruby might have dyed her hair, though it seems like a stretch at this point. Así que marrón y vieja. ¿Cómo pudo haberse teñido el pelo? Me parece un poco largo. Parece un poco exagerado a este punto. You have to see for yourself. These people are not reliable. Tenés que verlo por tu cuenta. Esta gente no es confiable. ¿Cómo era esa cosa que te estaban viendo? Like you aren't alone, you know? Como que no estás solo, ¿sabes? It wasn't quite human, if you know what I mean. No era humano, si sabes a lo que me refiero. Not human, as in a ghost. Do you know what he means? No humano, como un fantasma. ¿Sabes a lo que se refiere? It was this dark shape climbing upside down along the ceiling, like some kind of crabman. Era como una forma oscura trepando arriba abajo del techo. Como un tipo de hombre cangrejo. ¿Hombre cangrejo? Yeah, you know, the way it was climbing up and around the ceiling, like a crab. Sí, ¿sabes? Que estaba subiendo encima del techo. Como un cangrejo. It was stalking a cell, exhibiting ambush behavior. Estaba revisando a Cell. Estaba mostrando comportamiento de emboscada. Odd. Crabs are usually marine creatures and not known for climbing walls. Claro, los cangrejos son normalmente criaturas marinas y no conocidas por sus habilidades. ¿Están seguros que era un nombre de cangrejo? Yeah, totally. I mean, I didn't personally see it. A cell was alone that time, but I believe her. If she comes out running and says there's a crab in there, there's a crab in there. Sí, totalmente. Digo, no lo vi personalmente. Hacer solo, estaba solo esa vez, pero le creo. Si viene corriendo y dice que hay un cangrejo ahí, hay un cangrejo ahí. You should ask her about it, but be nice. Don't tell her you don't believe in the crab. Deberías preguntarle, pero sea amable, no le digas que no crees en el cangrejo. There probably is no crab man. Don't let them draw you in with this nonsense. Probablemente no hay hombre cangrejo. Que no te arrastren con esto. ¿Podés contarme algo de esta maquinaria? You should talk to Noid about that. I just got a distinct burnout and dopehead sign from them. Probably jacked up to some snuff station too. Probably, very likely. Te voy a saber la Noid de eso. Tengo una distintiva quemada y una distinta asignada de quemada y cabeza de termo ahí. Probablemente también están metidos con estación snuff. Más que probable. ¿Están seguros de que los quemados y la cabeza de termo, si no los vieron? Well, honestly, I can't, but I am. Bueno, honestamente no puedo, pero lo estoy. This is a below feeble attempt at avoidance. Basically, he is attempting to weaponize idiocy. Es un intento muy bajo de esquive. Básicamente está intentando usar la idiotez como algo. ¡Wow! No podés, pero lo haces. Debería agregar idiosidad armada a mi experto. Hey now, I'm 70% sure they're substance abusers. Che. Estoy 70% seguro que son abusadores de sustancias. Don't let all that technology fool you. Where do you think the drugs come from? No dejes que toda esa tecnología te joda. ¿De dónde mierda crees que salen las drogas? Tengo un punto ahí. Sure. What? Sí. ¿Cuál es el tema con Egghead? Quiero hablar con él. He's a quiet man, mostly communicates through music, and by being a master of ceremonies.
Es un hombre callado, más que nada se comunica a través de la música y siendo un maestro de ceremonias. ¿Qué es un maestro de ceremonias? You know, a host, a declaimer of slogans. He's a performer, gets the people going. ¿Sabes? Una persona. ¿Sabes? Un anfitrión. El que da los eslogans. El artista hace que la gente arranque. Interesting, sire. A bit like you then. An MC for short. Interesante. Un poco como vos entonces. Un MC para acostarlo. ¿Y cómo te comunicas con él? Well, he's just kinda here. I don't really know how to communicate with him. Bueno, él está acá. No sé cómo realmente comunicarme con él. ¿Alguna vez realmente le hablaste? Yeah, sometimes. When I stumble and find my way into his center, you have to hear a lot of hardcore to the mega first though. Sí, a veces como que me quedo quieto y encuentro mi camino al centro. Tenés que pasar por un montón de hardcore al mega primero. The man smiles mysteriously, choosing to let the beat speak for itself. El hombre sonríe misteriosamente dejando que el ritmo hable por sí. I get it. He's a puzzle. Entiendo. Son rompecabezas. Que quiero hablar de esta carpa llena de equipo. Yes. What? Sí. Veo que trajeron su propia agua. Yeah. Good to have, bitch to carry. When I first scouted the place, I did some reconnaissance. I'm not sure the church even has running water. Sí. Bueno para tener una poronga para llevar. Cuando encontré el primer lugar hice un poco de reconocimiento. No estaba seguro de que la iglesia tuviera agua corriente. Y también destilada. Oh. It's the one they sell at the fuel station. Es la que venden en la estación de combustible. ¡No! It's like he's lying to you, my liege. But he's slippery enough that there's nothing for you to grab hold of. ¿Te están mintiendo, señor? Pero es lo suficientemente resbaladizo para que no te puedas agarrar. Ok, ya está. He nods enthusiastically, no doubt a little relieved. Quizás no todo sea como te dijeron. Me dan de momento para analizar. Es un 10. ¿Puedo subirlo? Oh, you should have the key. We had to padlock the door to the church to keep more vagrants from wandering in. Noid, give the officer the key. Tenés que tener la llave. Tenemos la llave y el candado que abre la puerta para hacer que los vagantes sigan andando. No, dale la llave. Alright. Ok. You sense the trajectory of the little piece of metal and plastic. The object makes a small ringing sound as it approaches. Just the tiniest chime to your left. Sentí la trayectoria de la pequeña pieza de metal y plástico. El ojete hace un pequeño ruido de sonido cerca. Como un pequeño objeto izquierdo. Agárrala. Ka-ching! The key hits your palm. The speed freaks nod to you approvingly. Cachín. La llave golpea tu palma. Ciudad jugada. Ni siquiera. Me voy a tener que un rato. The young man with ribcage-shaped suspenders looks at you, standing there, with a goofy grin on your face. El otro joven con suspensor te mira quedándose ahí, con una cara grande. Feels nice. It would feel a whole lot less nice had you dropped them, or worse, got hit in the eye with them. Good thing that didn't happen. Siente bien. Parece que no se hubiese estado, o peor, que te hayan golpeado. Menos mal que no pasó. ¿Cuánto tiempo estuvo esa gente encerrada ahí? Not long, like a week maybe. No sé, ¿como una semana? Está bien. Tomar iniciativa así es comportamiento social y lo apruebo. Thank you. We just thought it was the right thing to do. Gracias, pensamos que era la forma correcta de hacerlo. Ok, otras preguntas. Sure, man. Tell us what you want to know. Let's do it. As always, we'll be right here, waiting patiently for the news. Yeah. No tiene nada que ver lo que dijo con el diálogo. A ver, Noid. So you had a talk with Andre, and now you want to discuss things with Noid. Good. Así que hablaste con Andre y ahora querés discutir cosas con Noid. Bien. It's good you talked to Andre first. Gave me time to get a reading on your sign. Can't really talk to people before you get a reading. Es bueno que hablaste con Andre primero. Me da tiempo para leer tu cine. No puedo hablar a la gente antes de tener una lectura. ¿Por qué te llaman Noid?
The hardcore aesthetic is esoteric. It's not meant to be discussed with the law at this moment. La estética de hardcore es esotérica. No está siendo para discutir con la ley en este momento. Que no va a hablar de eso. Ok, no entiendo qué significa. I can see that. Further sign matching would do good for us. One way to achieve sign synchronicity would be by getting us into the church. Puedo verlo. El encuentro más profundo mismo puede ser bueno para nosotros. Una de estas formas de conseguir sincronicidad sería ponernos en la iglesia. Decime las máquinas que viste en la iglesia. Weird stuff. Specialized. There was a data processor and some sort of long wave machinery. Cosas raras, especializadas. Había un procesador de datos y un tipo de máquina de onda larga. Wires going into water. Gives off a spy sign. Or some fucked up Samaran science sign. You know, the kind that goes head first into the supernatural. Cables yendo al agua. Les da los les da un signo de espía. O alguna mierda de ciencia San Martín de Signa, ¿sabes? El tipo que hace que va directo en lo supernatural. The People's Republic of Samara is a product of Revachel's sister revolution on the Grand Isola. It's known as a severely degenerated rogue state. La República Samariana de la Gente es un producto de la revolución alemana de Revachel en la isla de Grad. Es conocida por su estado regenerado, por su severo estado degenerado de esta man, no es natural, así que pensás que es real, que existe. Most of it doesn't exist, but there's also stuff that isn't allowed to exist, because the moralists think it's too dangerous for the plebs. Mucho no existe, pero hay cosas que no están permitidas existir porque los moralistas piensan que es muy peligroso para los plebes. Psionic powers, pale-related diseases, pretenders pretending to be human, folk rights, that kind of stuff. Poderes psiónicos, enfermedades relacionadas con el pálido, los que pretenden ser humanos, rituales folclóricos, ese tipo de cosas. Ok, voy a ver después. The young man with the This is hardcore. Hardcore! Hardcore to the mega! Hardcore. Internally coherent. Internadamente. Hardcore! Alright! Yeah! Ok. He furrows his brow as his very large head traces the sublime invisible movement of the music in the very real air of the stuffy tent. Mueve su ceja en la larga, en las muy raras marcas de esa que son sublimemente invisibles movimientos de música con aire de la... Hardcore! Ah! Hardcore, ah. Tan hardcore. Is it though? Lo es, ¿no? Lo es. But is it? I mean, really? Pero lo es. Que digo, realmente. ¿Te estaba pensando eso también? I am the mic enforcer. I am the chicks checker. Yeah! Lo sé. Back to the hardcore! Hardcore to internally coherent. All He furrows. Hardcore! Is it though? But is it? Under the radar. Estoy trabado. Eso fue un bug hermoso. The shaggy-haired girl kneels on the seat. So you talked to my associates, right? Are you going to help us? With the church, I mean. Así que hablaste con mis asociados, ¿no? ¿Nos vas a ayudar? ¿Con la iglesia me refiero? Sí. No veo por qué no. Great. Let us know if there's any progress, will ya? We've been waiting for weeks here.
Bien, avisando si hay algún progreso, dale. Estoy esperando por semanas acá. Voy a aprovechar ahora, antes de seguir avanzando, voy a echarme un mío. No voy a hacer la pausa, vamos a seguir de largo. Voy a mirar 2 minutitos, ahora vuelvo. Así. Pasó tu misión que que estuviste en la iglesia. ¿Qué viste? Oh, that. You're not going to believe me. There's no point in me telling you. Ah, eso. No vamos a quedar. No vale la pena que te cuenten. She's less prone to blurt it out, crab man, than the others. Es menos probable que que diga hombre cangrejo. No, man. Contame. Okay. I went in and I saw a woman next to one of those machines there. Noid calls it a mainframe. Ok. Entré y vi una mujer al lado de esas máquinas. No la llamo una centenar. She was dressed like someone who's been raised by their grandmother, you know, strange old clothes. Had this absent expression, didn't say anything, just stood still. Estaba vestida como alguien que fue crecido por su abuela, ¿sabes? Ropa vieja rara. Tenía esa expresión ausente, no dijo nada, solo se quedaba quieta. Dale. And then, you know,
Right behind her, a man crawled down the wall, upside down like a crab, down the church wall. I think the woman didn't even know he was there. He was completely silent. Entonces, ¿sabes? Tú tratas de ella. Un hombre se arrastra por la pared. Le llega abajo como un cangrejo. Por la ventana. Creo que la mujer ni siquiera sabía que estaba ahí. Era completamente silencioso. He stopped right before he got to the floor, then just hung there like that, looking at me. Right at me. I fucking turned around and walked out. End of story. Pero justo antes de llegar al piso. Quedó ahí. Mirándome. Justo a mí. Me di vuelta y salí corriendo. Fin de la historia. Like a crab, you say? Como un cangrejo, dijiste. ¿Cómo sabía este hombre cangrejo? It was too dark. I couldn't tell exactly. Era muy oscuro, no podía decirlo exactamente. Come on. She obviously could. She already went into detail. Dale. Podría. Ya fue en detalles. Dale. ¿Cómo se veía? Decime en serio. He looked like a banger, okay? He was all muscular and stuff. Had a mesh tank top. I know it sounds ridiculous, but that only made it scarier in a way. Se veía como un... Se había hecho mierda, ¿ok? Era todo muscular y cosas. Tenía una remerita. Sé que es una ridícula, pero solo lo hacía con... Hacía más miedo. A crab and a banger? Un cangrejo y un... Yes, a banger. As in a mess gang member. I know what it sounds like, but that's what I saw. Sí. Es como un miembro de mes. De mes. Sí, me parece que... O sea, sé cómo suena. No, no. No necesariamente como un cangrejo, pero sí, si es madera podría que pase. No te creo. Podría pasar. Why? ¿Por qué? Las cosas raras pasan. Okay then. They certainly do around me. Ok. Ya. ¿Viste a una mujer pelirroja por acá? No. No. Just no? Solo no. It's pretty desolate here. I only hear the dogs bark at night and see the shadows move down the coast. No voy solo acá, solo escucho los perros ladrar a la noche y veo las sombras bajo la costa. Eso es bueno, no hay vecinos que se vayan a quejar con el ruido cuando esto arranque. Exactly. It's our chance to turn the grim desolation into an overwhelmingly fun dance party. Exactamente, es nuestra oportunidad de convertir esta desolación horrible en una fiesta divertida. Ok. A ver qué carajo hay de iglesia entonces. Heavy wooden doors, more than twice your height, stand shut in front of you. The rectangular sea-worn ornamentation appears in stark contrast to the padlock, carelessly drilled into the wood. Las paredes... ¡Bla, bla, bla! Las puertas pesadas de madera de más del doble de tu altura están cerradas enfrente tuyo. La ornamentación rectangular gastada de mar aparece en contraste con el candado puesto en el mar. Inspeccionemos la carpintería. The carving on the door is block-like and angular, like the church itself. Two large beams shoot downwards, sinking into the wood before they reach the threshold. La marca en la puerta es de tipo bloque y ocular, como la iglesia en sí. Dos maderas se tiran para abajo, hundiéndose en la madera antes de... A ver, mostera, toquemos un poco los cosos. The surface is smooth from the wind, but moist to the touch. La superficie es suave del viento, pero húmeda a tocarla.
una vista más cercana. This cheap-looking padlock is sturdily built. It shackles together a hasp and a staple screwed into the wooden door. The lock is adorned with a yellow sticker. Este candado barato está construido fuerte. Se mueve junto con un golpe y una forma toda atornillada a la puerta. El cierre está adornado con un sticker amarillo. It'll be easier to break the staple than the lock. Also, that sticker is interesting, somehow. Es más fácil romper la cadena que el cierre. También ese sticker es interesante de alguna forma. A ver el sticker. You see a yellow circle with 2 X's and a big curve below them that looks like a mouth. You're pretty sure you haven't seen it before, but what the symbol depicts is clear enough. A smiling dead guy. The curve makes it smile, and the X's make it dead. Ves un círculo amarillo con 2 X y una curva abajo que parece una cara. ¿Estás seguro que lo había visto? Que no lo había visto antes, pero el símbolo que marca lo suficientemente claro. Un hombre muerto sonriendo. La curva hace la sonrisa y las X hacen el muerto. There is something blindingly modern about this symbol. Its modernness puts to shame everything you've seen before. Hay algo ciegamente moderno en este símbolo. Es la modernidad puesta al ridículo con todo lo que viste. ¿Qué lo hace tan moderno? It's the contrast between the cheery, chemical yellow and the rigor mortis. As if the cheery guy didn't know he was dead, or the dead guy didn't care that he was. Either way, you get the sense the forces of future are at work here. Ese contraste entre el amarillo químico alegre con el rigor mortis. Como si el hombre alegre no supiera que está muerto, o el hombre muerto no se importa que lo estuviera. ¿De qué forma tenés la fuerza del futuro acá? ¿Sí? ¿Alguna vez habías visto este símbolo antes? He takes off his glasses and uses a blue handkerchief to thoroughly wipe them clean before inspecting the sticker. Then he looks up, pauses, and replies. Saca los anteojos y usa un pañuelo azul para limpiar profundamente antes de inspeccionar el sticker. Entonces Rivera pausa y responde no. 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 ¿Qué te parece? Looks like a dead man smiling. Suggests junior delinquency. Parece un hombre muerto sonriendo. Sugiere delincuencia juvenil. ¿Qué es sugestivo de la delincuencia juvenil acá? I haven't seen that sticker before, and I'm not a youth. No había visto este sticker antes. No sé cómo. ¡Candado, candado, candado! This cheap-looking padlock is sturdily built. It shackles together a hasp. It'll be easier to break the staple than the lock. Also, that sticker is interesting, somehow. No, hagamos el candado con la llave, porque... ¡Wow! ¡Un 9! Ok. The lock turns easily. You hear a click as the shackle pops open. El cierre se... Escuchas un clic mientras la cadena sale. Feels like electricity and a very small piece of nothingness. Se siente como electricidad y una pequeña pieza de nada. Let's go. Vamos. A great whoosh of air rushes into the dark innards of the church, as though rushing to fill a great vacuum. Una gran chupada de aire entra en los oscuros internos de la iglesia, como si estuviera corriendo para llenar una gran aspiradora. In the heart of the city. En el corazón de la ciudad. ¿Qué carajo es esto? Pues tienes mira como se ve antes. Deberías caminar acá, no correr. La figura grotesca de madera la figura fue agregada después, no es parte de la iglesia original. Más del bastón de rayo que he visto afuera. ¿Insectos? No, es intencional, de alguna forma.
El pizarrón está haciendo complicaciones complejas. Se ven recientes. ¿Algo que tenga que ver con la frecuencia de la radio? Está lleno de agua. Un cable conecta directamente hacia él. ¿Puede que estos cables sean los teléfonos de contacto? The silence in this part of the church, it's almost palpable. All the shift in matter and shuffling of living things is gone. Nothing seems to exist beyond the church anymore. El silencio en esta parte de la iglesia es casi palpable. Todo el cambio de forma y de las cosas vivientes se fue. Nada parece existir más allá de esta iglesia. Maybe if you were to stand in just the right spot, even your footsteps would be completely silent. Quizás si estuviera parado justo en ese lugar, incluso tus pasos podrían ser completamente silenciosos. And then it's gone. Almost all of it. But for the faintest of hums. Y entonces se va. Casi todo. Excepto por el... It seems the sound here is detached from its source somehow. If not blotted out, outright. Truly unusual. Pareciera que de alguna forma el sonido está desfasado de la... De alguna forma, si no salió completamente. You Totalmente can inusual. hardly hear your own breathing. Puedes escuchar... Apenas puedes escuchar tu propia respiración. Sea lo más fuerte que puedas. Your voice is barely audible. Not a howl, but the softest of whimpers. Tu voz es apenas escuchable. No un aullido, pero el más sonido. No sobre... Ok, golpea los pies y aplaudir las manos. You produce a few muffled thumps, after which the silence feels even more total, somehow. Pero si es un par de golpes, después de que se siente incluso más total que una forma. Kim, ¿qué está pasando? The lieutenant points to his ears and shakes his head. Then he leans closer. El teniente apunta sus ojos y se acerca. Can you hear anything? ¿Puedes escuchar algo? Casi nada y me está empezando a preocupar. The church just has strange acoustics, some engineering trick. La iglesia tiene acústicas raras. Algún truco de ingeniería. His detached tone conceals how uncomfortable he is. Su tono desfasado esconde lo incómodo que está. Maybe the church was designed this way to prevent boisterous activity, singing and dancing on its premises. Quizás la iglesia fue diseñada para prevenir actividades de ruido, cantar y bailar. Entonces, quizás querían desaconsejar cantar y bailar. Could be. Puede ser. He doesn't seem entirely convinced though. No parece enteramente convencido. A ver en la torre porque no me queda más nada. The orderly rows of ceiling panels become barely visible, then disappear completely in the darkness of the tower overhead. Las cabinas de unión de paneles se ven apenas visibles, entonces aparecen completamente en la oscuridad de la torre. Es un 5, dámelo. It's like there's something moving up there. A shadow has emerged from the tower and it's making its way toward you through all the other shadows. Como que hay algo moviéndose ahí. Una sombra emergió de la torre y está haciendo su camino hacia vos junto con las otras sombras. ¡En el techo! Yes, the darkness makes the ceiling feel infinitely far away. Sí, la oscuridad hace que el techo sea infinitamente muy lejos. Sigamos los movimientos. It's not a shadow anymore, becoming more substantial as it gets closer. The shape of an animal descends. Ya no es una sombra. Se hace más sustancial mientras se acerca. La forma de un animal desciende. Officer, is there something up there? Oficial, ¿hay algo ahí arriba? Sí. Oh no, you've lost sight of it. Where did it go? Oh no. ¿Veniste visión? ¿Dónde está? It's not. Officer. Oh no. You've. You see something hanging from the rafters.
looking straight at you with dark eyes. ¿Ves algo colgando? Espiándote vos con ojos oscuros. Maybe it's possible to talk to it. Quizás es posible hablar con él. The shadow is a man made of the same stuff as the carpentry of the building. He is studying you intently. La sombra es un hombre, pero un hombre hecho de las mismas cosas que la carpintería del edificio. Te está estudiando intensamente. The crab man. El hombre cangrejo. ¿Quién está ahí? The man leaned forward a little, fixing you with a steady, unreadable gaze, then speaks. El hombre se avanza un poquito, arreglándose con una mirada fija y entonces habla. Habitual alcohol use has made you into a scared little pussy, Holmes. But don't worry, everything's gonna be alright. You come to the right place. El uso habitual del alcohol te hizo una putita bastante cagona, compa. No te preocupes, todo va a estar bien. Viniste al lugar adecuado. That accent is Villalobos, a peninsula in Mesk and a district in Jamrock. There's a sizable contingent of Villalobos-speaking Mesks in Revachol. El acento es Villalobos, una península en Mesk y un distrito en Shamrock. Hay un contingente de buen tamaño de gente mezquinos a que habla Villalobos en Revachol. ¿El lugar correcto para qué? Here you can receive the mother's love. And when you're ready, she will take your hand and lift you out of the despair at the bottom of that bottle. Ya puedes recibir el amor materno y cuando estés listo, agarra tu mano y levantarte de tristeza del fondo de la botella. This man is obviously a habitual narcotics user. Do we really need to question him? Este hombre es obviamente un usuario habitual de narcóticos. ¿Realmente queremos preguntarle? Mirá, si tiene una salida afuera, puto bebido Ruby. No sé. I'm put off by this religious stuff, he thinks. And maybe the ceiling climbing, too. It's all very hard to square with the lieutenant's own view of reality. Me sacó esta cosa religiosa, creo. Y también el tema del techo. Todo es muy difícil de encuadrar con la propia visión de la realidad del teniente. Hey, and what was that about the bottle again? You haven't even drank that much lately. Lay off it already. Shish. ¿Y qué fue eso de la botella otra vez? Ni siquiera tomaste tanto últimamente. ¡Que la corte, Dios! Soy el policía, necesito hablar de cosas policía y no sé nada de uso de alcohol. Oh yeah, sure. You don't know anything about alcohol use. You got it all under control, Way. I could smell the control all the way over here. Ah, sí, no sabes nada de control. ¿Qué uso de control? Eso de alcohol. Pero tenés todo bajo control, ¿eh? Podés olerlo hasta acá el control. Ok, estoy jodiéndome. Pero no es hacerlo, sé lo que tengo que hacer. Not all of it. I was like you once. You don't know all the havoc Albino is wrecking on your mind and your spirit. Necesita parar, homie. ¿Latino? Ok. No todo. Fue como vos una vez. ¿No sabes todo el desastre que el vino te está haciendo a tu mente y espíritu? ¿Necesitas parar, compa? You know, actually, since we're here, you may want to pay attention to what the ceiling climber is saying. ¿Sabes? De hecho, ya que estamos acá, quizá quieras prestar atención a lo que el trepador del techo te está diciendo. ¡Oiga! If the lieutenant agrees, then maybe, just maybe, you should pay attention. El teniente está de acuerdo. Entonces quizás, solo quizás mi persona, por algún motivo siento que tenés un punto ahí. Don't trust me. Trust the mother.
I'm only the messenger, Holmes. No confíes en mí. Confía en la madre. Solo soy su mensajero, compa. This is the Church of the Mother of Silence. You are welcome here. Esta es la iglesia de la madre del silencio. Sos bienvenido acá. You have no idea what the fuck he's talking about. Is he just trying to throw you off your game? ¿No tenés idea de qué poronga está pasando acá? ¿Te está tratando de desbalancear? No creo. 'Tis not an act, my liege, saving perchance he hath deceived his very self. This man is a zealot. Esto no es un acto, señor. Salvación, perchance. Se engañó a sí mismo. Este hombre es un lleno. A ver qué pasa con la otra, lo que es la otra cosa esa de ahí. Other spooker? Oh, esa viejita es muy estudiosa. Don't know, Holmes. ¿La otra? Ah, esa viejita es muy estudiosa. No sé, compa. The Aita is grandma? Viejita es abuela. Para, entonces hay otra persona en esta iglesia, vive en esta iglesia y es una viejita. No. I just call her viejita because of her clothes. She's actually quite young. Or maybe not that young. Age is just one of the many masks we wear. No, la llamo viejita por su ropa. Realmente es joven. Aunque no tan joven. La edad es una de las máscaras que llevamos. Wait, what if it's Ruby? Para, ¿y si es Ruby? Did it ever seem to you like she was hiding here from something? Parecía como que estaba escondiendo de algo. You mean like a fugitive? ¿Qué? ¿Decís como si fuera un fugitivo? No, man. Quite the opposite. I don't think she cared much about authority or anything else for that matter. Maybe only about her machines. No, viejo. Lo opuesto. No creo que le importe mucho la autoridad o cualquier otra cosa. Quizás solo sus máquinas. I see. And where is she now? Veo. ¿Y dónde está? I told you, Holmes. I don't know. Te dije, vieja. Ah, no lo sé. ¿Cómo que no sepas si los dos viven acá? Don't really follow her comings and goings. Just see her typing on her computer now and then. We got different interests. No sé. Realmente no sigo sus idas y venidas. Solamente lo veo en su computadora de en tanto. Tenemos intereses diferentes. No, entonces no tenés nada para contarme. ¿Cómo se ve? ¿Qué hace? ¿Quién es? I'm afraid not, S.A. You just have to wait until she comes back, or... Lamentablemente no, ese. Va a tener que esperar hasta que vuelva o... Or search through her radio computer. O buscar en su computadora. Che, algunos quieren convertir esto en un boliche. The ones in the tent outside, right? I see them. Think they scared of me. Los que están en la capa afuera, ¿no? Los vi. Creo que me tienen miedo. Para, ¿tienen motivo para tener miedo? Nah, man. They look pretty funny. And I don't harm no one anymore. No, no, vieja. No, se ven muy divertidos. Y no quiero lastimar a alguien. Entonces, ¿qué crees sobre el tema del boliche? Why not? They wouldn't bother me none. I'm usually way up there, imbibing. Ain't no music on earth that can reach where I go. ¿Por qué no? No me jodería. Normalmente estoy arriba y viviendo. No hay música en la tierra que pueda llegar a donde esté. Might even be nice to have some company. Puede que hasta sea bueno tener compañía. He said that in spite of himself. He's more attached to the human than he'd like to think. Lo dice en parte de mí. Está más atado a lo humano que el que te... No quiero decir eso, pero... Ah, puede usar el nombre de cangrejo. Never known myself to be a crab. But if that's the name you got for me, I won't stop you from using it.
Nunca pensé que yo era un cangrejo, pensé en una que tiene para mí y no tuve frenar de usarlo. Che, son los vecinos que me intentaron poner ese nombre, no yo. I always thought of myself more like a flame, flickering along the rafters and beams. It may be that I gotta work on my technique. Nunca pensé de mí como una flama, moviéndome con la cuidado hacia las líneas. Tengo que trabajar un poco más en mi técnica. That's not the only technique he's working on. Look at those carved sculptures. And is that a satchel of tools over there? No es la única técnica en la que trabajó. Mirá esas esculturas puestas. ¿Y eso es un conjunto de herramientas ahí? Para, ¿vos hiciste todas esas esculturas? Sure am. Whittling wood used to be something I just did to busy my hands. Sí. Moldear madera es algo que solía hacer solo para ocupar mis manos. Now I use those same hands in service of something greater than my own restlessness. Y ahora uso esas mismas manos en servicio de algo más grande que mi propio. All right, let's consider the context and meaning here. Ok, consideremos el contexto y el significado acá. Mira lo que hiciste acá. Es como si esas figuras están tratando de convertirse en una con la iglesia o quizás con la madre, ¿no? It's all just for the mother, man. No need to overthink it. Es todo para la madre, vieja. No tenés que pensar de más. ¿Qué era antes de convertirte en un hombre cangrejo y un moldeador de madera? I was in a gangway, but my memories of that time are fading. Most of them are already gone. Estaba en una banda. Oh. Pero las memorias de esos momentos están desapareciendo. Muchas de ellas se fueron. A mí me perdí memoria, pero me gusta. He ido creando un nuevo yo completo. Si fuera de That's cero. not really the point, I said. You gotta give yourself over to service. Service of the mother, that is. No es el punto ese. Tenés que entregarte vos mismo al servicio. Servicio de la madre, eso es. Do you remember your name, sir? ¿Recuerda su nombre, señor? The lieutenant is not particularly interested in this information. He's just trying to assert some control over the conversation. El teniente no está interesado particularmente en esta información. Solo quiere acertar algo de control en la conversación. Tiago's my name, but those syllables don't mean much to me these days. A name isn't just your identity, but also, so to speak. Tengo mi nombre, pero esas sílabas no significan mucho para mis tareas. Un nombre no es tu identidad, pero también para hablar. Your place amongst your fellows. Your place in the world. I ain't got no use for such a place anymore. Tu lugar en el mundo está con tus compañeros. Tu lugar en el mundo. No tengo uso para un lugar así. Bueno, mi nombre es Harry, me lo justo. That's just the thing, Holmes. None of that matters. Ese es el tema, compa. Nada importa. Ok, gracias. Why does art inspire you so much? ¿Por qué te inspira mucho el arte? Lo hace sí, pero ¿qué es el arte? Excellent question. Art is a diverse range of visual, literary, auditory, and performative creativity. It's an expression of imagination and technical skill. Additionally, it's history, criticism, and pure enjoyment. Excelente pregunta. El arte es un rango diverso de creatividad visual, literaria, audiovisual y actoral. Es una expresión de imaginación y habilidades técnicas. Además, es historia, criticismo y puro entretenimiento. In short, art is the highest form of human communication, representation, narrative, emotion, and agency intertwined. En corto, el arte es la forma más alta de comunicación humana, representación, narrativa, emoción y agencia mezcladas. ¿Podría entrar en el mundo del arte? Digo... Have you looked in the mirror lately? You have the exact features of a savage art critic, with that beard and those clothes, disheveled and prophetic. Perhaps you should try to critique architecture too.
Te viste en el espejo últimamente. Tenés las marcas exactas de un salvaje crítico de arte, con esa barba y esa ropa. No sé qué carajo. Diseñado y perfectico. Incluso podías tratar un poco de arquitectura crítica también. Para, la arquitectura también es un arte. De hecho, sí. Of course not. It's autism. Box drawing. Masturbation with a ruler and a sextant or whatever they use. You should demean and criticize the genteel institution of architecture while extolling the virtues of the pure arts. Claro que no. Ok. Claro que no es autismo. Como dibujar cajas, masturbación con una regla y un sextante, lo que usen. Tenés que de manera criticar la institución gentil de la arquitectura. Ya, mientras marcar las virtudes de las verdaderas artes. Para, ¿y la música es arte? Only the most experimental kind. Solo el tipo más experimental. Supongo que estuve un poco crítico últimamente. Yes, you seek substance. No vapid representations and reproductions of social mores as made manifest in stuffy biennials. We're talking real living art here. Become the art cop. Half art critic, half cop. Sí, busca sustancia, no representaciones válidas y reproducciones de modales sociales, como lo manifiestan nadie. Están buscando de arte vivo real acá. Convertirte en policía. Mitad crítico de arte, mitad policía. No, no puedo arriesgarme otra complicación a este punto. ¡Chao! Bravo. Continue, then, the mediocre and vulgar epigones of the world. So what if everything is incomprehensibly shit and you can see it? Take no responsibility. Bravo. Continúa entonces. Es en las epigones mediocres y vulgares del mundo. No importa si todo es mierda incomprensible y lo puedes ver. No hay responsabilidad. This was a good call. That guy probably thinks forensics is autism too. Eso fue bueno. El pibe probablemente también piense que la forencia es autismo también. El griego puso bien. Es un revista. Una figura de un ciervo. Un panel de cristal roto, colorido. Una araña puso su... No, este pilar. ¿Ves que va a guerrear? No. Esto. Dos fases de cintas punto a punto. Sí. Un jamón Worsky. Realmente está grabando algo. Algo está haciendo corriente eléctrica desde fuera. En esta antena. In white, silver, and apricot faience, the young mother of humanism stands above you. A crack runs across her body. She is impossibly tall, oval-faced and sad. A dark and radiant majesty. En fayencia blanca, plateada y apricot, la joven madre de la humanidad está enfrente tuyo. Una partida corre alrededor de su cuerpo. Probablemente sea imposiblemente alta, de cada ovalada y triste, una majestuosidad oscura y radiante. This is her innocence, Dolores Day. Esta es su inocencia, Dolores Day. Ah. Cradled in her arms are a pair of glowing lungs, clearly visible from underneath her flowing dress. You should kneel. Puesta en sus brazos con un par de pulmones claramente visibles abajo. Te voy a desarrollarte.
No. Cold wind seeps in from the crack in the glass. Snowdrifts cover the floorboards at your feet. Above, you feel her multicolored eyes on you, inspecting you. El viento frío mueve notas de nieve cubren. Arriba, sentís sus ojos multicolores. Impresionante. No. As that bitter thought passes through your head, the lieutenant draws an X-shaped cross from shoulder to shoulder, with 3 fingers. En el de pensamiento amargo paso por esa, el teniente dibuja una cruz de X de hombro a hombro, con 3 dedos. No. Quiero más. Good call. She left us all in the shits. Don't give her a single thing. Just stand there in the apricot-colored light of the window, secretly grinding your teeth. The woman smiles her distant smile, unmoved, struck in half by the crack in the glass. Bien hecho. Los dejó a todos en la mierda, no es una cosa. Quédate ahí en la luz acordada de la ventana, secretamente muy bien. La mujer sonríe con una sonrisa distante. Esta es Dolores Day. The old woman in the village was right. This must be the Delorean Church of Humanity in Martinez, or the small Pinewood Church in some records. La anciana del pueblo tenía razón. Esta debe ser la iglesia doloriana de los Martinez de Martinez, o la pequeña iglesia de Pinewood en algunos registros. ¿Conocías esto? It's a minor landmark, not easy to find. Most maps misplace it. It was built not long after Ravachol's founding, 300 or so years ago, by first-generation settlers. Es una marca menor, no fácil de encontrar. Muchos mapas lo ponen mal. Fue construido no mucho después de la fundación de Ravachol, 300 años o más. Por los habitantes de primera generación. On the coast of an uninhabited archipelago, where only animals had roamed before, in the wild reeds. En la costa de un archipiélago inhabitado, donde los animales se habían juntado antes, en los juncales salvajes. ¿Qué más sabes? There used to be 7 stave churches on the coast. Les Setsa, they call them. The 7 sisters. Only one remains. The rest were burnt in the revolution or used for building materials. Solía haber 7 iglesias en la costa. Los 7 son los llamaban. Las 7 hermanas. Solo una queda. El resto fueron quemados en la revolución o usados para materiales de construcción. We should be respectful here, although the building appears to be deserted. I do not believe we'll find the instigator here. Something else, perhaps? Deberíamos tener respeto acá, aunque el edificio parece estar desierto. No creo que encontremos al instigador acá. Algo más, quizás. Respectful? Is the lieutenant a follower of Deloreanism? Respetuoso. ¿Es un teniente seguidor del Dolorianismo? A pang of guilt. The lieutenant is leaving something out. Un golpe de culpa. El teniente está dejando algo fuera. ¿Sabes por qué fue abandonado? I have a theory, yes. There was a police raid a while back. I heard the place was shot to pieces. Tengo una teoría, sí. Hubo un raid policial hace tiempo. Escuché que el lugar fue disparado a pedazos. The old woman in the village was being tactful with us when she didn't mention it. She has more respect for the RCM than many around here. La anciana de la iglesia ya estaba tocando los conceptos cuando mencionó. Tenía más respeto por el RCM que cualquiera acá. ¿Quién lo hizo? Well, your station was involved, I hear. Although I can't be sure. Bueno, tu estación estuvo involucrada, escuché. No puedo estar seguro. How come the lieutenant isn't sure? Is this confidential information? ¿Cómo es posible que el teniente esté seguro? ¿Información confidencial? No está seguro. 3 precincts were involved in the raid, and people say Precinct 41 was one of them. 3 precintos están involucrados en el raid y la gente dice que el precinto 41 fue eso. Bueno, yo no me acuerdo haber estado acá. I am pretty sure it was a clandestine operation. I don't know anything more about it, why it was conducted, or who participated. I try not to pry into extra-district matters. Estoy bastante seguro que fue una operación clandestina. No sé nada más. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hicieron? ¿O quién participó? Trato de no investigar mucho en materias extradistritales. Bueno, si estaba acá, quiero saber qué estoy haciendo. Good luck.
You will not get information on a confidential operation from your station secretary just by calling. If you really don't remember, it might be better to keep this one forgotten. Buena suerte. No vas a conseguir información de una operación confidencial llamada secretaria de estación. Si realmente no te acordás, probablemente sea mejor que se lo dé. It happened a while ago. It's unimportant to our business in Martinez now. No es importante. Tipo, no es importante para nuestro negocio en Martínez. Es un 6. Kim, ¿sos un seguidor del dolorianismo? Yes, we all are. Her name, body, and rule are synonymous with humanism. The laws we enforce are Dolorian in origin. Sí, todos lo somos. Su nombre, cuerpo y reglas son sinónimos con humanismo. Las leyes que manejamos son de origen doloriano. Nunca pensé que fueras espiritual. It's not spiritual, it's constitutional. The Dolorian system does not demand faith, only accordance. Es espiritual, es constitucional. El sistema doloriano no demanda fe, solo acuerdo. Quiero reconstruir el vídeo. A machine stands in the corner, watched over by the figures on the stained glass window. It's turned on and quivering with soft electricity. Una máquina está en la esquina, cuidado por las figuras de la... Está prendida y moviendo con intensidad suave. A radio computer. And it's turned on. Una radiocomputadora. Y está prendida. These machines sometimes harbor traps, he thinks. Alarm systems and the like. Let's be careful. Estas máquinas a veces tienen trampas, piensa. Sistemas de alarma y algo así. Tengamos cuidado. We should leave. I doubt this place bears any connection to the case. Sí, pero ¿qué es esto al fin de cuentas? A radio computer. We have one down at the station. Una radiocomputadora. Tenemos una en la estación. No, I don't know how to operate it or what it's used for. Let's go. No, no sé cómo operarla o para qué fue usada. Vamos. This is the Ream Prefect radio computer, a model number RC7024, equipped with a Feld mainframe and a Ream-compatible interim printer. Este es el REM Perfect, la radiocomputadora REM Perfect. Un modelo número RC7024 equipado con un mainframe Feld y una impresora REM compatible interina. The Ream Prefect is the governmental version of the commonly used Ream Civic model. Although mostly based on the same technology, the Ream Prefect is equipped with better noise attenuation circuits. El REM Prefect es la versión gubernamental de el más comúnmente usado modelo REM cívico. Aunque está basado en la misma tecnología, el REM Prefect está equipado con mejores circuitos de atención. Tienes razón, vamos. Aunque quiero terminar falso. Quiero ver lo que pasó en el video nomás ahora. The mother of humanism stands above you, a precious and complex wax painting. The shards glimmer in the dark. You see little pearls of light on the edges of the crack. That's... Una cosa que me encantaría de acá. Que hubiera un sistema de orden. Ok, con esto es un 8, así que... The mother of humanism stands above you, a precious and complex. A jigsaw of broken shards falls into place in front of you, a ghostly reconstruction of the stained glass window. Before it was shattered, there was an older woman beneath the younger one, and a text, a leitmotif below them both. Un rompecabezas de fragmentos rotos cae en lugar de destrucción. Una reconstrucción fantasmal de la ventana de vidrio. Antes de que fuera rota, había una mujer vieja bajo la joven. Y un texto, un leitmotiv abajo.
¿Qué rompió el mosaico? Unknown. Conocido. Something during the raid the lieutenant mentioned? Or just hooligans looking for something to break? ¿Algo en el rey que el teniente mencionó? ¿O solamente pelotudos buscando algo para romper? ¿Y quién es la mujer? The escutcheon on her throne says, Irene the Navigator. She is depicted as an older woman wearing thick-rimmed eyeglasses, holding a golden rights apfel in one hand and a scepter in the other. This is the queen her innocence day advised. Above, she herself is whole. El escuchón en su tono dice, Irene la navegadora. Está marcada como una mujer vieja llevando anteojos profundamente, teniendo un rayafel dorado en una mano y un cetro en la otra. Esta es la reina que su inocencia te avisó. Sobre ella... Small figures of wise men, common men, worshippers walk up the stairs to stand at her feet. Secret servicemen, 30 years, stand in a row guarding her. It must have taken years to produce this work in all its dizzying detail. Pequeñas figuras de hombres sabios, gente común, adoradores caminando las escaleras para estar a sus pies. Hombres de servicio secreto, terriers, están en fila cuidándola. Debe haber tomado años para producir todo este trabajo en detalle. Y el noto que dice: Below both women, in luminous black letters, après la vie, mort. Après la mort, la vie de nouveau. Bajo de ambas mujeres, en letras luminosas negras, après la vie, mort. Après la mort, la vie de nouveau. Pese a la vida, muerta, pese a la muerte, la vida de nuevo. And then, along the left side, après le monde, la gré. Après le gris, le monde de nouveau. Y en el lado izquierdo, après le monde, le gris. Après le gris, le monde de nouveau. A pesar de la vida, muerta, a pesar de la muerte, la vida de nuevo. A pesar del mundo, lo gris, a pesar de lo gris, el mundo de nuevo. After life, death. After death, life again. After the world, the pale. After the pale, the world again. This is the great leitmotif of humanism, a summary of the effect of the discovery of this Isola, the Insulindian, on human thinking. A tremendous sea change akin to finding life after death. Después de la vida, muerte. Después de la muerte, vida otra vez. Después del mundo, el pálido. Después del pálido, el mundo otra vez. Este es un gran leitmotiv del humanismo, un resumen del efecto del descubrimiento de esta isla, el insuliano en pensamiento humano. Un tremendo mar de cambios para encontrar la vida después de la muerte. Teniente, esto sería decir, después de la vida la muerte. Después... Death, life again. After the world, the pale. After the pale, the world again. Muerte. Después de la muerte, vida otra vez. Después del mundo, el pálido. Después del pálido, el mundo. This exaltation is common in Dolorian sacralism. In the early years, it was even incorporated as the RCM slogan. No more, however. Esta celebración es común en el sacralismo doloriano. En los primeros años incluso fue incorporado como un eslogan del RCM. Ya nomás el mató. ¿Por qué? It was deemed subservient to use a strongly moral intern-related motto. We already suspected of bootlicking. The sentence was also seen as too feminine. It was a macho thing. Se veía muy suficiente para usar un lema muy relacionado con el moral interno. Ya estábamos sospechados de chuparle las medias. Y también la frase estaba viendo como muy femenina. Cosa de machos. Y el lema del RCM ahora: Justice, union, prudence, and force. Justicia, unión, prudencia y fuerza. Hola. Ice cool. Un paso para atrás. The mother of humanism towers above you, a wax painting on a cracked pane of glass. Nothing has changed in her expression. La madre del humanismo es una pintura de seda
Nada cambió su expresión. ¿Cómo sé que es la madre del humanismo? Para, ¿cuánto tengo? Dame un segundo. Tengo ropa que me hace, que me da más enciclopedia. Lógica, empatía, sabor, no. Electroquímica, compostura, electroquímica, speed de corps, kingdom of conscience. ¡Acá está! Bueno, esto es un 2. The mother of humanism stands above you. Despite the damage you've done to yourself, the title appears lodged in your hippocampus. This is her innocence, Dolores Day. The innocence of humanism, internationalism, and the welfare state. Perhaps the most famous human being ever to have lived. A pesar del daño que te hiciste, el título parece atado en tu hipocampo. Esta es su inocencia, Dolores Day. La inocencia del humanismo, internacionalismo, el bienestar. Quizás la persona más famosa, el ser humano más famoso que haya vivido. No amount of Commodore Red can wipe her sad smile from your brain thing. It has survived the deluge and haunts you still, and will haunt you forever, as it haunts all men. No hay cantidad de cómodo re que puedas sacar esa sonrisa triste de tu cosa cerebral. Sobrevivió el deluso y todavía te persigue. ¿Te va a perseguir por siempre? Como persigue a todos los hombres. Ok. ¿Cuándo reinó ella? 300 years ago, in the wake of the discovery of this Isola, the Insulindian, by explorers from the continent of Muindi, she is, among other things, the innocence of inter-isolary travel and the connected world. Hace 700 años, en el despertar del descubrimiento de esta isla, lo insuliano por exploradores en el continente de Mundi. Ella es, entre otras cosas, la inocencia del viaje insoliano y el mundo conectado. ¿Qué es exactamente un inocente? Una inocencia. The highest category of historic individual, an embodiment of the world spirit. La categoría más alta de un individuo histórico. Una representación del espíritu del mundo. ¿Un mandatario? More, an innocence is elected to office by the founding party, a precedent that has taken place a mere 6 times in the entirety of history. The legal system of the Real Belt is built to accommodate innocent rule should it coincide with our time. ¿Más? Una inocencia es elegida por la oficina del partido fundador, un precedente que tomó lugar 6 veces en la antigüedad, en toda la historia. El sistema legal de Real Belt está construido para acomodar el reinado histórico. Si coincide con nuestro tiempo. An innocence is infallible. The decisions made by one are not decisions. They are inevitabilities. What would have happened anyway? Only accelerated, packed into decades instead of centuries. An innocence is a continuous, compressed event, a sacred human being. It is an honor and a glory to live when one is in office. Una inocencia es infalible. Las decisiones son hechas por una, no son decisiones, son inevitabilidades. Lo que pudo haber pasado, solo se ha dado, puesto en décadas en lugar de siglos. Una inocencia es un evento continuo y comprimido, un ser humano sagrado. Es un honor y una gloria vivir cuando uno está en la oficina. ¿Y hay una hora? No. No, we are alone. No, estamos solos. ¿Qué más sé de ella? Many things. You know she was a woman of the court, the wife of an influential Marchese, and eventually the principal advisor to Irene la Navigateur, Queen of Serene, modern-day Sir Laclay. Also, that she was gorgeous beyond beauty. Muchas cosas. Sabías que era una mujer de la corte, la esposa de un marchese influencial y eventualmente la principal consejera a Irene la Navigateur, reina de Sudesne, día moderno sur le Clef. También era hermosa más allá de la belleza. Ok, ¿qué más? ¿Era inteligente? Terribly.
Women of the court were expected to play both contract bridge and chess sufficiently well to prove an interesting challenge to a man. A simple grasp in matters of philosophy, theology, and science was encouraged. She was, by all means, a kept woman. Demasiado. Las mujeres de la corte estaban esperadas para que ambas juegan el bridge de contrato y el ajedrez lo suficiente para probar ser un desafío interesante para los hombres. Un mismo agarre en temas de filosofía, teología y ciencia era por todos los medios una mujer bien mantenida. She made the most of her position in the antediluvian court, a court visited by the most prominent thinkers and artists of the day. In secret, she was becoming the era's preeminent philosopher of the state, a scalpel, a piercing gaze. Hizo lo mejor de su posición en la corte antediluviana, una corte visitada por los pensadores más prominentes y artistas de la época. En secreto se estaba convirtiendo en la era preeminente filósofa del Estado. Un bisturí, una mirada interesante. She was an almost preternaturally magnetic and intelligent individual. To her contemporaries, she appeared out of time, a messenger from the future of the species. We all fell in love with her, head over heels. Even before she was declared an innocence, her influence was tremendous. Tengo un quilombo que arreglar. Pero voy a contactar a alguien. Fue casi una magnitud natural y un individuo inteligente. Lo que te nos parecían fuera de tiempo. Un mensajero para futuras especies. Todas caímos enamoradas de ellas. Cabeza hasta los tobillos. Incluso antes fue declarada su inocencia, su influencia era tremenda. ¿Cómo? It was on her advice that Irene Le Navigateur sponsored a number of voyages into the Pale. A costly, often tragic endeavor, ultimately vindicated by the discovery of the new world, the piece of reality you're standing on. Todavía sigo, solo ahora traduzco. Tengo un quilombo en puerta y quiero estar preparado para el quilombo. Solo los dos están. Me voy a pedir ayuda. Que Dios nos perdone a todos. Volviendo a disco. Con su consejo que dio el navegador hizo sponsor a un número de viajes en el pálido. Un viaje costoso, normalmente trágico, últimamente vindicado por el descubrimiento del nuevo mundo, la pieza de realidad en la cual estás. She was crowned 2 years after the first expedition returned, setting in motion what is widely considered the greatest era in history, the DeLorean era. Esa fue coronada 2 años después de que la primera expedición poniendo en movimiento lo que es considerablemente visto como la gran era de la historia, la era DeLorean. Wow. Wow, indeed. When her innocence was declared, and the queen she had advised for years fell on her knees before her,
She was so overcome with emotion that her lungs started glowing in her chest. Sin duda. Cuando su inocencia fue declarada y la reina, la cual le había aconsejado por años, se arrodilló ante ella, estaba tan sobrepasada de emoción que sus pulmones empezaron a brillar en su pecho. Bystanders reported golden filaments lighting the already sunlit chamber around her, clearly visible beneath her dress. Los que estaban reportan filamentos dorados iluminando el cuarto ya iluminado por el sol alrededor de ella, claramente visible bajo su vestido. That is why the lungs are the symbol of love for the cultures of the Real Belt. Por eso es que los pulmones son el símbolo del amor para las culturas de Real Belt. ¿Había algo terrorífico sobre ella? Terrifying is a term too emotionally charged for your semantic memory, or what remains of it. But terrorífico es un término muy muy cargado emocionalmente para tu memoria semántica. Bueno, lo que queda. Pero although she's often considered to be the greatest human being to ever live, there was something ominous about Dolores Day, constantly surrounded by her terriers. aunque es considerada como la humana más grande existente que haya vivido, había algo ominoso sobre Dolores Day, constantemente rodeada por sus terriers. She was the most socially secluded and least self-aware of all the innocences. Some modern thinkers would consider her a war criminal for the campaigns she waged against the Mesk state. And then there were the resettlement programs. Era la más excluida socialmente y la que menos atenta estaba de las inocencias. Algunos pensadores modernos suelen considerarla como una criminal de guerra por las campañas que hizo contra el Estado mezqueno. Y después están los programas de reasentamiento. ¿Qué pasó? The Mesk state tried to detach itself from Innocentic rule. Parts of the world were experiencing whiplash from accelerating into secularism. Her mandatory education programs and mass resettlement of upstream Marguerite were problematic as well. Dissenters were suppressed by a military force she called the Army of Humanity. El Estado Mes trató de salirse de la reina de los... Partes del mundo estaban experimentando sobrepasos de acelerad ante el secularismo. Su educación obligatoria, los programas de educación obligatoria y repoblación del Marguerite superior también fueron problemáticas. Los desertores fueron suprimidos por una fuerza militar que llamó la Armada de la Humanidad. Suggesting those who fight against it are not part of humanity. Sugiriendo que aquellos que pelean no son parte de la humanidad. She adored chess, yes, but also military war games. Dolores Day often holds a tiny tin soldier between her index finger and thumb in icons such as this. She was also blonde, the blondest woman you have ever seen, with green eyes the color of the Pacific, mare interregnum. Adoraba el ajedrez, sí, también los juegos de guerra. Dolores Day normalmente tenía un pequeño soldado de aluminio entre su dedo índice y pulgar. También era rubia, la mujer más rubia que hayas visto, con ojos verdes del color del mar íntegro pisántico. Little is known of her Marchese husband. It's as if he vanished from history after completing his role, which was to introduce Dolores Day to court. In conclusion, yes, there is something lonely, paranoid, and even terrifying that people seldom mention, but feel when they think of her. Se sabe poco de su marido Marchés. Es como si hubiese desaparecido de la historia después de completar su rol, el cual era introducir Dolores Day a la corte. En conclusión, sí. Hay algo solitario, paranoico e incluso terrorífico que la gente internamente menciona, pero siente cuando piensan de ella. This subtle terror
is part of her iconography. El terror sutil es parte de su iconografía. Lieutenant Jeffreiter, you've stood there for over 5 minutes. Teniente Jeffreiter, estuviste ahí por 5 minutos. What are you thinking of, if I may ask? ¿Qué estabas pensando? Preguntó. Está conectado a este caso. She's been dead for 300 years. I am almost 1,000% certain she isn't connected to the case. Estuvo muerta por más de 300 años. Estoy de 1000% segura de que no está conectada al caso. None of this is, in fact. This church, the coast, this isn't a good place to get lost in. Ok, termino esto y me voy. Por otras cosas. Okay. Aces high. For the rest of the world, the Aces High is just a cool Revachol thing, politically neutral. In Revachol, it still holds revolutionary connotations. Also, have you looked at Lieutenant Kitsuragi's clothes? He wears a bomber jacket, just like the ones worn by aerostatic brigades, and those cargo pants could store tools for hotfixing your aerostatic. Maybe you should ask him about this. Por el resto del mundo, el Aces High es solo una cosa piola de Revachol, políticamente neutral. En Revachol también todavía mantiene connotaciones revolucionarias. También, ¿revisaste la ropa del teniente Kitsuragi? Lleva una campera bombada como las que llevaban las brigadas aerostáticas. Y ninguno de esos pantalones de cargo podía almacenar herramientas para arreglar tu aerostática. Puedes preguntarle de él. Y bueno, fue más una empatía más un espíritu de corps. Okay. Hey, her Innocence Dolores Day liked little figurines, right? Liked holding little men between her fingers, remember? Che, su inocencia de él le gustaba peina femenina, ¿no? ¿Te gustaba hombres entre sus dedos, te acordás? ¿Qué? You have the headless Falcon Rider figurine. You should give it to her. Win her back. Debías darle la figurina de fan. Debías ganarla de vuelta. No, olvídate de esto. No, it would have been beautiful. Really tiny, thoughtful, clever. No, tenía que haber sido realmente hermoso. Realmente chico, pensador, inteligente. Whatever this was, it feels like you made the right choice not to peek into it. Lo que haya sido, sentí que hiciste la decisión correcta de no haberte metido. Vamos a cortar por ahí. Y con esto se me retira. Con esto voy a dar concluido Elysium. Yo sé que no fue mucho más, no hubo mucha charla, no cayó nadie, da lo mismo. Y solamente tuve un cayó esta vez. Así que... sí. Perdón si fue más corto de lo habitual, es que pasan cosas y ya me tengo que ir. Así que estoy más o menos en estas apuestas, así que... no hay nadie, así que... vamos a cortar acá. No voy a hacer rey, no voy a hacer nada. Gracias a la gente que está viendo esto por repetición. Y nada, yo soy Lord, esto fue Elysium, lo juego el lunes para... bueno, ahora sí, buscar a Ruby una vez por todas. Ahora que ya se